Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, muy buenas. Bienvenidos a la moción del 40 por 20. Bienvenidos a la moción del balonmano. Bienvenidos a la sintonía de Pasión Balonmano. Bienvenidos al programa A la Madera, el espacio dedicado a las actualidades del mundo del balonmano. Bienvenidos una semana más a nuestra ventana particular sobre el balonmano, a nuestro resumen semanal de lo que ocurre en los últimos 7 días en el mundo del 40 por 20. Esta edición número 25, 25ª edición de la 14ª temporada en este programa La Madera, el clásico de cada arranque de semana. Ya sabéis este año que nos podéis ver y escuchar a través de todas de plataformas de descargas de podcast y vernos a través de nuestro canal de YouTube. Como siempre os digo, gracias a todos por seguirnos una semana más. A los que nos ven en YouTube, por supuesto, darle me gusta el vídeo, darle a la campanita para no perderos absolutamente nada de lo que os tenemos preparado semana tras semana y en fechas especiales. Bueno, pues amigos, estamos ya en plena vorágine del mes de marzo. Empieza ya a ponerse calentita todas las competiciones, principalmente la Liga Nexus Energía Sobal, que ha llegado este fin de semana a su segundo tercio de competición, 20 la jornada 20ª disputada, de 30 que tienen que disputarse, y sigue todo apretadísimo en la lucha por los puestos europeos. Barça sigue su mundo y sobre todo en la lucha por la permanencia. Había duelos importantes y vitales en la lucha por abajo y uno de ellos va a ser con el que vamos a empezar el programa, porque el frigorífico del Morrazo Cangas, el conjunto gallego, venció en la tarde del sábado en el David Santa María de Guadalajara, el San Vicente Balonmano Guadalajara, y no voy a decir que da un paso importante porque queda mucho, pero coge aire ante un rival directo, segunda salida consecutiva que el conjunto gallego vence en pista de un rival directo en la lucha por la permanencia. De todo ello vamos a hablar, nada, en unos minutos con Quique Domínguez, con el técnico del conjunto del Morrazo, para hablar de ese partido del sábado, de esta racha positiva, no solo de resultados, sino yo creo que de sensaciones que está dejando el conjunto gallego en esta segunda vuelta y de cómo se está poniendo todo en esa lucha por mantenerse en la Liga Asobal, en la que Cangas, y lo venimos diciendo muchos años, no solo esta temporada, años atrás, Cangas es experto en esto y sabe lo que hay que jugarse, cuándo hay que jugárselo y cómo hay que jugárselo. Así que de todo ello vamos a hablar en unos minutos con el técnico gallego, con Quique Domínguez. En una jornada 20ª de la Liga Nexus Energía Sobal, que por supuesto la vamos a repasar íntegramente con nuestro repaso sonoro habitual, con el repaso y resumen de protagonistas, de todo lo ocurrido, de ese empate que hubo el viernes entre Alicante y Cuenca, también en otro duelo de los equipos de la zona media-baja. Por ejemplo, el triunfo, por fin, de Vidasoa Irún la tarde-noche del viernes, precisamente en Huesca. En los partidazos también que hubo el sábado, no solo ese de Guadalajara y Cangas, por ejemplo, el triunfo de Caserío en Naval Asunción, el triunfo sufridísimo de Ademar ante Ángel Jiménez. Uf, a punto estuvo del conjunto Antonio Maya de asaltar el Palacio. Y en el triunfo importantísimo también de Logroño La Rioja ante Recoletas Atlético Valladolid. Aparte, por supuesto, de los partidos del domingo, el triunfo de Torrelavega ante Villaranda y el del Barça en el Gran Derby en el Palau Blaugrana con 3.000 personas en el Palau Blaugrana. Que para ser un partido de Asobal hay que reconocer que fue una entrada, un domingo por la mañana, habiendo muchas más actividades deportivas en Barcelona. No está mal, podría ser mejor, pero no está mal. Así que de todo ello vamos a hablar en este, como siempre, en el amplio espacio de Asobal. Por supuesto, vamos a hablar también de las guerreras. Esta semana debutaba Joaquín Rocamora como seleccionador español, femenino absoluto, con doble duelo ante Austria, vital en esa lucha por la clasificación para el europeo de final de año, y las guerreras han cumplido. ¿De qué manera? Doble triunfo ante Austria el miércoles en Viena, el sábado en Algeciras, billete para el europeo ya certificado y además como primeras de grupo, y yo creo que buenas sensaciones. Vamos a analizar todo ello, lo que ocurre en el doble enfrentamiento ante Austria, y escucharnos a protagonistas de esos partidos. Tiempo tendremos también para repasar, aparte de en el balonmano continental, aparte de las guerreras, lo que ha ocurrido en la semana de competiciones europeas. Partidazo del Barça en Magdeburgo.
ya con billete y primer puesto casi asegurado en el grupo de la Champions. Por desgracia, Vidasoa y Granollers se despidieron ya de la IHF European League. Bueno, repasaremos todo lo que nos ha dejado esta última semana de balonmano en este programa a la madera, que como siempre arrancamos ya y lo hacemos en un instante yéndonos hasta Tierras Gallegas para hablar del frigorífico del Morrazo Cangas. Pues vamos a arrancar nuestro programa La Madera de esta semana, aquí en la sintonía de Pasión Balomano. Lo hacemos hablando de la Liga Nexus Energía Sobal y lo hacemos hablando de uno de los partidos que había más atención este pasado fin de semana. El encuentro que se disputó en el David Santa María de Guadalajara, ese triunfo del frigorífico del Morazo Cangas ante el Sanicentro Balonmano Guadalajara 30-32. Triunfo importante para el conjunto del Morrazo, que está ahí metido en esa lucha atroz que hay por mantenerse en la máxima categoría esta temporada. Vamos a hablar de ese triunfo de los gallegos y lo que está siendo la temporada para Cangas con el míster del frigorífico del Morazo, Quique Domínguez, al que ya saludamos. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por ese triunfo del pasado sábado. Importante por el rival que había enfrente y sobre todo por, yo creo que las sensaciones que dejasteis casi los 60 minutos, ¿no? Pues muchas gracias. Sí, muy importante porque, bueno, es verdad que está todo tan apretado que cada punto tiene muchísimo valor. Estamos muchos equipos ahí en esa pelea por salir de esa zona baja, por mantener la categoría y era un rival muy directo, un rival que nos había ganado en la primera vuelta en Cangas. Así que bueno, yo creo que son dos puntos muy valiosos y como dices, ¿no? Creo que el equipo estuvo sobre todo con un gran nivel de concentración, de intensidad, de saber que era un partido largo, que había mucho en juego y que por lo tanto, bueno, pues también iba a haber momentos a lo mejor de no un balonmano demasiado brillante, pero que había que estar ahí en la mina, ¿no? Como se dice, picando piedra. Y creo que nos resultó bien, creo que nos resultó bien porque hubo un gran ejercicio de trabajo colectivo y de estar ahí en el partido todos muy metidos y al final conseguimos lo que queríamos, ¿no? Que eran los 2 puntos y volvernos con esos 13 ya en el casillero para Cangas. Lo que tú dices era importante, sobre todo los puntos, sobre todo vencer en un duelo que obviamente era de necesidad para los dos equipos, pero dentro de esos nervios que había, el mantener un partido quizás tan regular, si me permite la presión dentro de lo Mm. irregular que podía ser, era también importante, era un poco también confirmar las sensaciones que venís dando en los últimos partidos, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso se vio sobre todo en defensa, creo que estuvimos a Ujú. un gran nivel en defensa desde el primer momento, no todo el partido, porque ellos tienen además algunos jugadores con una gran capacidad de desequilibrio, como Gustavo, como Joan, ¿no? O jugadores acostumbrados a este tipo de partidos, como Catalina o como Boyarizo, jugadores con mucha experiencia que saben jugar estos partidos, con lo cual esa era una parte importante. Y yo creo que ahí estuvimos bien, supimos, bueno, aceptar que íbamos a tener algunos errores, que el rival iba a acertar, que iba a haber altibajos, que en algún momento, a pesar de ir muchos minutos por delante en el marcador, ellos iban a acercar, como ocurrió en las dos partes, y esos dos momentos respondimos bien. Y después creo que tuvimos algunos momentos también brillantes, ¿no? Y de juego, y que nuestras transiciones hubo momentos en los que nos funcionaba muy bien también, y les hicimos daño con nuestro contraataque y nuestro saque rápido después de gol. Bueno, creo que el partido estuvo donde nosotros queríamos en muchos minutos y eso creo que fue una de las claves, ¿no? También, como decías, ¿no? Que había mucho en juego, mucha tensión y que manejar esa presión de algunos momentos podía ser también un factor clave. Eso al final es un poco, quizás es herencia o es idiosincrasia desde el club de Cangas, que en estos momentos clave, no solo esta temporada, años atrás lo hemos visto, tú incluso a veces lo has sufrido en tu contra recientemente, el cómo Cangas agarra todos los partidos cuando hay momentos clave en la lucha por la permanencia. Yo creo que esto es gen y sello ADN Cangas, ¿no? Es verdad que eso viene siendo así desde hace muchos años, ¿no? Y que a pesar de estar en muchas temporadas ahí en la cuerda floja, acaban salvando la categoría. La diferencia yo creo que este año
es que otros años el factor Gatañal era determinante y era un equipo que no conseguía demasiados puntos fuera de casa y este año al contrario, Ujú. estamos consiguiendo más puntos fuera. Queremos hacerlo en casa, por supuesto, y queremos hacerlo en nuestro pabellón y con nuestro público y en Gatañal. Ojalá que ya esta próxima jornada. Pero hasta el momento, fuera de casa, nos estamos encontrando bien. Hemos conseguido 9 puntos hasta ahora y está siendo uno de nuestros, bueno, de nuestros puntos fuertes, ¿no? El ser capaces de ganar en pistas como Torrelavega en la primera vuelta, el otro día en Huesca, esta última semana en Guadalajara. Mm, quizás eso también, el hecho de que también estéis rindiendo en puntos, quizás fuera y en sensaciones también bien fuera, es el trabajo un poco también de la evolución que ha podido ir teniendo el equipo, que quizás también con tu llegada al banquillo este año, también con algún jugador nuevo que se ha ido incorporando y demás, al final siempre los inicios son complicados y quizás ese factor que decías positivo de Gatañal, al final por la idiosincrasia que ha sido este arranque de temporada, no ha sido tan potente como hubiera gustado, ¿no? Bueno, eso siempre es así, ¿no? Un equipo no se hace en una semana ni en dos y este equipo ha sufrido muchos cambios el último año, ¿no? Ha habido una incorporación grande de jugadores, ha habido un cambio en el entrenador que ahora soy yo y por lo tanto eso requiere tiempo, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, que en algunos momentos o en algunos partidos hemos estado irregulares, nos ha faltado un poco de consistencia, que por lo que sea la estamos encontrando más fuera de casa. También es verdad que muchos de esos partidos fuera de casa con una muy buena presencia de aficionados de Cangas, ¿no? Y de la Marea. El otro día también allí en Guadalajara, en el partido este que te comentaba de Mm. Torrelavega de la primera vuelta, en León, en muchos partidos hay una presencia que nos empuja y que nos apoya muchísimo. Pero es verdad que sí que necesitamos mejorar nuestros números en casa y que además vienen ahora pronto partidos también de mucho en juego y de rivales muy cerca nuestro en la clasificación y que ojalá que nuestras prestaciones en casa mejoren y que nuestros números sean otros. Mm. Al final, lo decías, ese factor clave de la afición, que al final la afición de Cangas, y ya lo sabemos de tantos años, es exigente a la par que fiel, en el sentido de que apoya esa ropa y demás, obviamente está ahí también apretando, pero yo creo que eso hace que todo aquel que vaya a Cangas, que viste la camiseta de Cangas, que dirija a Cangas, sabe que tiene ese empuje ahí detrás, ¿no? Que en el momento que haya el tambaleo va a estar ahí la afición de apoyo, ¿no? Sí, 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 esto es así, ¿no? Esto es así desde hace mucho tiempo, es uno de los activos de este club, es una afición que lo vive con muchísima pasión, nos transmite continuamente esa pasión y ese ánimo y ese apoyo en casa y fuera de casa. Así que bueno, eso sabemos que lo tenemos ahí, que otros equipos no cuentan con eso, que hacen desplazamientos muy largos como este del fin de semana a Guadalajara o a Aranda cuando nos tocó jugar allí, etcétera. Así que bueno, eso nos refuerza muchísimo y nos da también esperanzas para todo lo que todavía queda por jugar. En esta lucha por la permanencia quedan 10 jornadas por delante, un tercio de competición. Bueno, tú ya tienes experiencia en años anteriores en otros clubes, pero no sé si piensas, si ves que incluso este año todavía más si cabe, está siendo más complicado, de más nivel, más difícil la lucha por la permanencia y lo va a ser de aquí hasta el final. No sé, tú con la larga experiencia que tienes en banquillos, no sé si ves una lucha por la permanencia, no sé si la más complicada o de las más complicadas en muchos años. Bueno, yo creo que ya los últimos años están siendo muy parecidos. El año pasado fue encarnizada Ujú. también. Pasa que, bueno, a lo mejor olvidamos un poco, pero hubo una lucha terrible Sí, toda la segunda vuelta. sí. Además, estuvieron dando resultados, que es lo habitual, un poco inesperados y que los equipos de la zona baja, con todo eso que se están jugando, sean capaces de sacar puntos en pistas donde a lo mejor a veces no parece que pudieran. El otro día se daba un resultado, ¿no? El de Nava en Irún, Ujú. que puede parecer que a lo mejor, pues esto también ocurrió el año pasado y también había muchos equipos implicados hasta las últimas jornadas y todo se decidió en la última, ¿no? Con algunas decisiones muy extrañas en la penúltima y en la antepenúltima, en la que mi equipo se vio involucrado, muy involucrado y que al final hicieron que perdiéramos la categoría. Pero la igualdad era terrible, era máxima y yo creo que este año va a ser así, ¿no? Muchos equipos implicados, muchos equipos en muy pocos puntos, en un margen de 2 puntos hay 7 equipos
y por lo tanto cada enfrentamiento directo tendrá una trascendencia muy grande, pero cada partido y cada jornada irá también alterando un poco esa clasificación e irá, bueno, pues viendo quiénes al final son capaces de salvar la categoría y quiénes no. Y eso me quedan dos, Quique. Viendo la igualdad que hay, ¿qué es que crees que se ha igualado hacia arriba o hacia abajo? Me refiero a esta zona media-baja de la tabla clasificatoria. Ya no hablo, obviamente, Barça, que está en su punto aparte, pero en esos duelos directos, ¿crees que el nivel ha ido subiendo estos últimos años de estos equipos que estáis ahí en esa zona media-baja de Asobal habitualmente? Bueno, yo creo que está parecido. Lo que sí es verdad que la clasificación se ha partido, ¿no? Hay un Ujú. bloque en la zona alta, ahí hasta Valladolid, además Valladolid, después hay un salto donde ya aparece Caserío, donde aparece León Alicante y donde estamos todos los demás, en muy pocos puntos. Y, y- y bueno, yo creo que el nivel, teniendo en cuenta el número exageradísimo de jugadores que han dejado la liga en los últimos años y que por lo tanto los equipos tenemos muchas veces y cada temporada que reinventarnos y con presupuestos muchas veces muy limitados tener que sacar rendimientos, pues como todos queremos, ¿no? Para intentar estar lo más arriba posible, para intentar agradar a nuestros aficionados. Creo que el nivel es el de una liga media que está muy lejos de lo que fue Asobal hace años, donde estaban aquí los mejores y donde nuestros internacionales estaban todos aquí, ahora están casi todos fuera. Pues bueno, es la realidad que tenemos, es una realidad que no es la que nos gustaría, pero es la que tenemos, ya llevamos bastantes años así, no termina de mejorar, no termina de subir ese producto, no termina de venderse mejor. Vemos que nuestros equipos, aún así, en Europa rinden a un buen nivel y son capaces de competir con presupuestos terriblemente más altos, pero la realidad de la Liga Sobal es esta y bueno, y en este caso para los entrenadores es un trabajo añadido, ¿no? El ser capaz de exprimir a tu plantilla y de a veces tener que inventar o que tener que ingeniártelas para dar el máximo. Pues ojalá algún día volvamos a aquellas épocas que además tú también viviste como jugador en esta Liga Sobal. Acabo, Quique, obviamente estés con el sabor dulce de la victoria, pero ya pensando en el próximo compromiso, el sábado recibir a Torrelavega, como bien decías, en la ida ya conseguisteis vencerle allí. No sé qué esperas del rival del sábado, que me imagino que ya intuirás que vendrán con las orejas tiesas tras a soltarles allí en el Vicente de Trueba. ¿Qué esperas del conjunto de Jacobo Cuotra? Bueno, espero lo que todos sabemos, ¿no? De ese equipo, que es una gran plantilla, que es un equipo que juega con un ritmo muy alto, que es un equipo al que es muy difícil ganarle dos veces en la misma temporada, que vendrán con esa espina clavada de la derrota que le infligimos allí. Así que bueno, me espero un partido muy duro para nosotros, muy, muy exigente, ¿no? Contra un rival que además y contra un equipo que siempre en el momento que surgen problemas, que tienen dificultades, siempre le dan una vuelta de tuerca al planteamiento, al plan de partido, a la defensa, al ataque. Con lo cual hay muchas cosas que preparar durante la semana, pero como dices, llegamos con la positividad y con la confianza de un gran triunfo y con ese deseo grande de hacer un gran partido en nuestra pista y ante nuestra afición. Pues el sábado, 5:30 ese frigorífico del Morazo, Cangas contra Vasco por lo menos La Vega, para ver si el conjunto de Quique Domínguez sigue en esta racha positiva de resultados de sensaciones. Quique, como siempre, un placer, mucha suerte para lo que queda de temporada y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Gracias, muy amable Alfredo, gracias. Pues seguimos aquí en nuestro programa La Mala tras esa charla con Quique Domínguez, con el técnico del frigorífico El Morrazo Cangas, con el que hemos analizado la actualidad del conjunto del Morrazo tras ese triunfo importantísimo en la tarde del sábado en Guadalajara y esa lucha encarnizada a cuchillo que va a haber un año más por la permanencia en Asobal tras el segundo tercio de competición que hemos alcanzado este fin de semana que hemos alcanzado con la jornada 20ª de la Liga Nexus Energía Sobal, que nos metemos iba a decir a empezar a analizarla, a seguir analizándola
después de la charla con el técnico gallego. Como siempre, empezamos con el repaso de resultados de esta jornada 20 que hemos tenido este fin de semana, que nos ha dejado los siguientes marcadores ajustados y apretados. Orneo de Don Alicante 28, Rey Balonmano Cuenca 28, Bada Huesca 25, Irudec Bidasoa Irún 31. Vivero Serol Balonmano Nava 31, Caserío Ciudad Real 33, Abanca de Mar León 29, Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil 28, ya citado San Vicente Balonmano Guadalajara 30, Frigorífico El Morzo Cangas 32, Dicorpeval Logroño Rioja 32, Recoletas Atlético de Madrid 28, Barça 42, Freiking Balonmano Granollers 31 y Batco Balonmano Torrelavega 28, Tubos Aranda Villa Aranda 25. Con todos estos resultados, la clasificación tras 20 jornadas disputadas está de la siguiente manera. Líder, más líder todavía si cabe, el Barça con 40 puntos. Ya le saca 11 puntos al segundo clasificado, que es el Dicorpebar Logroño La Rioja, con 29. 28 puntos para Freiking Balonmano Granollers tercero y Batco Balonmano Torrelavega cuarto. Con 27 puntos se sitúa el Irudec Bidasoa Irún quinto. 25 puntos para Banca de Marleón sexto. Con 21 puntos, Recoletas Atlético de Madrid, séptimo. 18 puntos para Caserío Ciudad Real, octavo. 17 puntos para Orneo Eón Alicante, noveno. 15 puntos para Rey Cuenca, décimo. Con 13 puntos, un terceto conformado por el Tubos Aranda Villaranda, undécimo. Vivero Serol Balonmano Nava, décimo. Y el Frigorífico Morzo Cangas, décimo tercero. Décimo cuarto en puesto de promoción el Bada Huesca con 12 puntos. Y en puesto de descenso una semana más, décimo quinto, Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil con 11 puntos. Colista el San Vicente Balonmano Guadalajara con 10 puntos. Bueno, pues vamos con el repaso de la jornada y lo primero de todo vamos a hacer cerrando ese partido de la Santa María de la tarde del sábado entre el San Vicente Balonmano Guadalajara y el Frigorífico El Morzo Cangas, que ya hemos analizado detenidamente con Quique Domínguez, pues escuchando al resto de protagonistas del partido. En audio que nos facilita el departamento de prensa y comunicación del Club Alcarreño, al cual como siempre se lo agradecemos. Vamos a escuchar la oración que hacían después del partido por parte también de Cangas, Jaime Gallardo, el extremo madrileño del conjunto cangués, y por parte del equipo perdedor del San Vicente Balonmano Guadalajara. Escuchamos la oración de Manu Catalina y de su míster Juan Carlos Requena, analizando todos ese Guadalajara 30, Cangas 32. Sí, ya sabíamos a lo que veníamos. Era un partido donde los dos nos jugábamos mucho y yo creo que al final, quizá en estos partidos donde sales con tanta tensión y hay tanto de juego, creo que depende un poco de quién sepa gestionar mejor esos errores no forzados. Y creo que hayamos estado nosotros algo mejor que ellos y creo que ha sido lo que ha terminado dándonos el partido al final. Sí, la verdad que es un gusto siempre volver aquí, la verdad que es entrar y sentirme como en casa otra vez. Al final fueron 3 años y bueno, siempre gusta volver donde estuviste bien. Una derrota muy dura, porque bueno, habíamos trabajado bien durante la semana. Tenemos bastante gente tocada, varios lesionados, que eso nos está lastrando bastante. Pero bueno, yo creo que hemos dado la cara, hemos estado en partido, hemos conseguido hasta incluso estar arriba en algún momento en la segunda parte y el problema es que no hemos sabido aprovechar esas situaciones. Nos ha faltado un poco de calma, saber controlar el tempo del partido y bueno, al final darle enhorabuena a Cangas y a seguir trabajando, no nos queda otra. Puede ser también, todo suma, todo influye, al final se van sumando muchos esfuerzos, muchos jugadores que están tocados forzando. Y esas situaciones, esa frescura para llegar al final del partido, pues es un factor bastante importante. Aún así, bueno, creo que también tenemos que saber jugar con eso, tirar un poco de experiencia, bueno, trabajar de otra forma esos minutos para intentar llevárnoslo, pero no lo hemos conseguido. Nada, agradecerles todo el esfuerzo que hacen, lo comprometidos que están con nosotros. Esto es muy largo, no vamos a dejar de luchar cada partido. Y nada, esperemos poderles dar alguna alegría y llegar al final de la liga y poder celebrar con ellos una buena fiesta por una permanencia. Sí, ha habido varias situaciones en las cuales hemos entrado otra vez al partido, una exclusión de ellos, nos ponemos a uno y en vez de jugar una rápida, corremos un contraataque, volvemos a fallar, luego tienes otra, la vuelves a fallar y ellos aquí
llevaban al límite de golpe franco, pasivo, y en el último pasivo pase a pivote, conseguían un gol de 9 metros y nosotros pues nos ha costado mucho, ¿no?, encontrar esos goles de 9 metros, de 8 metros, nos ha costado. Queríamos tirar todo de 6 metros y ellos ahí en defensa y portería han estado muy acertados y luego pues bueno, nos han corrido, obviamente, nos han hecho goles al contraataque que sabíamos que nos iban a hacer. Y bueno, al final hemos hecho lo que hemos podido con las rotaciones que teníamos en defensa y bueno, esperemos a ver cómo está algún jugador que teníamos tocado, que yo creo que ha acabado mal el partido. Bueno, pues esas son las valoraciones de los protagonistas en nada más acabar el partido de ese Guadalajara-Cangas que hemos analizado detenidamente en este arranque de nuestro programa a la madera. Vamos ya con el repaso del resto de la jornada 20ª de la Liga Nexus Energía Sobal. Como siempre lo hacemos por orden cronológico de lo que nos dejó esta jornada, que arrancó, como suele ser habitual, en la tarde del viernes, como suele ser habitual con el Rey Balonmano Cuenca. Le tienen puesto ya ese horario casi fijo de viernes por la tarde al conjunto conquense, para no alegría precisamente de muchos aficionados de Cuenca, pero bueno, los que dirigían el club cuando empezó la temporada, cuando había que poner horarios, dijeron que ese era el horario. Bueno, los que dijeron no, uno en concreto. Un abrazo enorme a nuestra buena gente de la Furia Conquense, mucho ánimo. Cuenca, que precisamente sacó un punto importantísimo en el Pidur Rocher de Alicante ante el Horneo de Alicante, empate a 28 final. Y digo que sacó un punto porque el equipo alicantino volvió a dejar las buenas sensaciones que viene mostrando durante gran parte de esta temporada, sobre todo principalmente de la llegada de Roy Sánchez al banquillo, pero pese a ello en un partido igualado, parejo. Siempre daba primero Alicante, respondía a Cuenca, en esa ida venía se mantuvo el partido hasta que en torno al Ecuador 15-20 de la primera mitad ya fue cuando el conjunto alicantino empezó a abrir brecha de 3 goles a su favor, que estuvo manteniendo hasta ese 17-14 con el que se fue al descanso. Fue tras el paso por vestuario donde poco a poco el conjunto conquense volvió a hacerse fuerte en defensa para ir recortando distancias, mantener esa igualdad, pero siempre era Alicante abría brecha, Cuenca remontaba. En esas idas y venidas se llegó al tramo final del partido, donde Raymond Todd puso un empate a 28 a 30 segundos para el final, dejó una última jugada para Alicante, que no anotó, pedían una posible infracción que no señalaron los colegiados por parte del conjunto alicantino. Sea como fuere, empate al final, reparto de puntos y que le sirva a los dos equipos, pues bueno, para sentarse en esa zona media alta, en esa zona alta del grupo que está luchando por la permanencia, sin despistarse, pero sin estar en quema como hay otros equipos en peor situación que ellos. Bueno, pues de este partido, que como siempre empezamos repaso de protagonistas, continuamos tras los protagonistas que hemos estado viendo del partido en Guadalajara. Pues por parte del Horneo y Alicante, mejor dicho, del Rey Balonmano Cuenca, el conjunto visitante, escuchamos las valoraciones de Fede Pizarro y de Lidio Jiménez. Por parte del Horneo en Alicante, la valoración del central gallego Borja Méndez, de su míster Roy Sánchez, analizando así las claves del empate a 28 entre alicantinos y conquenses. Bueno, como todos los partidos de Sobal, bastante igualado. Creo que cada equipo tuvo su momento para poder despegarse y ninguno lo supo aprovechar. Errores de los dos lados, más que nada al final del partido, hace que termine un partido igualado. Creo que Alicante está muy bien y creo que nosotros, en la situación que estamos, seguimos cometiendo muchos errores que tendríamos que evitar, pero no sé, lamentablemente los seguimos cometiendo y son los que nos lantran los partidos. Creo que en el primer tiempo cometimos muchísimos errores, después nos acomodamos un poco. Alicante creo que fue de más a menos y nosotros al revés. Bueno, por un lado, un punto es un punto, más que nada afuera. Él está enojado y triste por perder un punto, lo entiendo, jugaron bien, pero yo también estoy enojado y triste porque si en el primer tiempo salimos como nosotros tenemos que salir, en los últimos 10 minutos defendemos como equipo que teníamos que defender, también los 2 puntos eran para nosotros. Bueno, pues primer punto fuera de casa, a gloria, sumar siempre positivo y más después fuera de casa.
ante un rival como Alicante, que están jugando las mil maravillas, con jugadores muy complicados de defender. Contento con la segunda parte a nivel defensivo. Creo que hemos hecho una mala primera parte a nivel defensivo, una buena segunda parte. Eso nos ha dado poder optar a los puntos. Regular en ataque, creo que nos hemos encontrado la regularidad en los lanzamientos, ni la continuidad. Hemos estado muy precipitados por el centro, sin jugar por fuera. Hemos hablado de jugar por fuera, hemos jugado muy poco con extremos, muy poco, y creo que eso es lo que ha hecho que ellos dominaran casi todo el partido, ¿no? Cuando nos hemos puesto por delante de la segunda parte, ahí era nuestro momento, tampoco lo hemos aprovechado, se nos ha puesto delante de ellos enseguida con errores nuestros de pérdida o de mal lanzamiento. Bueno, creo que hemos jugado demasiado precipitados en ataque. Creo que hay que jugar mucho mejor, pero bueno, aquí se cuesta de sumar. Hemos sumado un campo que creo que poca gente va a sumar esa segunda vuelta, campo complicadísimo de sumar. Y bueno, contento con el punto y a seguir trabajando, ¿no? Sí, tener dos partidos seguidos sumando puntos siempre es positivo, ¿no? En la línea que venían ellos haciendo una casi ganan en Torre la Vega, pudieron sumar, pasaron por encima de Logroño, el segundo clasificado de la liga. Bueno, cómo están jugando, ¿no? Qué jugadores tienen, qué entrenador tienen. Bueno, felicitarles a ellos también porque han hecho un gran esfuerzo. Bueno, punto yo creo que al final nosotros nos trae a gloria, el partido casi perdido. Bueno, contentísimo y a disfrutarlo. Bueno, ya pensar ya en el viernes que viene, ¿no? Que nos viene León, otro Miura que tenemos que sacar los puntos en el Sargal, ¿no? Bueno, creo que estamos haciendo un gran partido hasta un momento en que perdemos un poco el tino y nos hace un parcial grande. Personalmente creo que perdí un poco la dirección del partido y me voy jodido por eso, pero también Cuenca ha sabido agarrarse al partido. La verdad que ellos también han luchado hasta el final, sabíamos que era un equipo que no se iba a rendir y bueno, al final podíamos llevarnos el partido, pero una acción, otra y bueno, es un puntito en casa contra un equipo bueno, así que también hay que valorar eso. Sí, como tú dices, la primera parte la verdad que es para enmarcar del equipo, la segunda parte tampoco es mala, pero sí que es verdad que tal como veníamos con la primera parte nos hubiera gustado romper el partido, llevárnoslo de manera con más calma, pero bueno, al final se pone caliente y también sabemos, se nos pone uno arriba y sabemos volver al partido y lograr el empate, que al final podemos habernos llevado a la ultima acción, pero bueno, cosas del balonmano y un puntito es un puntito. Sí, desde luego. Cuando echemos vista atrás, seguro que este punto nos servirá mucho, como tú dices, la liga estamos en 3 puntos todos los equipos, así que cada puntito cuenta. Bueno, pues la verdad yo creo que mañana le daremos mucho valor a este punto, pero ahora creo que hemos merecido ganar. Sí que es verdad que Cuenca ha remado mucho, pero que creo que en los 60 minutos hemos sido un poquito mejores para ganar de 1, sin una segunda parte buena, porque no hemos estado bien, sobre todo en ataque. Creo que Cuenca nos ha defendido muy bien, incluso ahí Tavares con 2 exclusiones al descanso y ha aguantado muy bien, pero creo que nos daba para ganar. Pero y es una vez más un final igualado que no tenemos suerte. Sí, por supuesto, creo que hemos luchado, se nos puede decir muchas cosas, que jugamos mejor, jugamos peor, pero entrega y tesón, creo que tanto nosotros como Cuenca son 2 equipos que nadie puede quejarse. Bueno, yo no creo que nos dé para salvarnos 17 puntos, ni de broma. Sí que vamos bien en cuanto a eso, pero bueno, la verdad ahora yo esperaba tener 18 por cómo ha ido la primera parte y por eso tener la bola ahí con uno más al final para poder ganar. Pero bueno, ya te digo, mañana seguro que le daré mucho valor. Bueno, al final teníamos bastante gente tocada hoy. Creo que nos ha pesado un poquito el cansancio y le doy mucho valor a lo que ha hecho Cuenca. Creo que Cuenca nos ha defendido muy bien, se nos ha metido ahí los 2 muy arriba, nos ha atascado y bueno, pues al final Borja y Ander no han estado tan lúcidos como en la primera parte. Yo creo que es eso, un poco el cansancio y un poco mérito de Cuenca. Bueno, pues esas son las palabras, las valoraciones de los protagonistas de ese encuentro en el Pitu Rochelle con el que arrancó la jornada en la tarde del viernes. Una tarde-noche del viernes que también nos dejó el partido en el Palacio de los Deportes de Huesca entre el Bada Huesca y el Irudek Bidasoa Irún, con triunfo para el conjunto Bidasotarra por 25-31, que bueno, le sirvió un poco para recuperar sensaciones en lo que a Liga se refiere, que en Europa, pese a las derrotas, ha estado compitiendo en esta segunda fase, ronda principal demencial. Después lo repasaremos en el tramo final del mismo, pero bueno, en Liga, tras unas jornadas con mucha duda, tan principalmente esa derrota la pasada semana ante Nava, necesitaba un triunfo para reivindicarse. Y pese a ello también tuvo que sudar de lo lindo en Huesca, porque el arranque de partido fue muy parejo, donde el conjunto de José Francisco Nolasco le plantó mucha cara, los primeros 15 minutos muy igualados, incluso por momentos Huesca por delante. Fue en ese momento del Ecuador, la primera mitad, donde Bidasoa dio ese pasito adelante en defensa para frenar el acierto del conjunto ostense y empezar a tener renta a su favor de en torno a 2 goles con los que se estuvo manejando, 2-3 goles en el tramo final de la primera parte. 14-16 al descanso a favor del conjunto bidasotarra.
y fue en el arranque de la reanudación, en la segunda parte, donde ya pegó el estirón, no sé si definitivo, pero al menos sí para encarrilar el choque, con un parcial de salida de 1-4 que obligó al técnico ilicitano de Huesca a pedir tiempo muerto, y a partir de ahí, pues bueno, Huesca sí mejoró sensación en ataque, pero era un intercambio de goles. La distancia se estabilizó en torno a esos 4 o 5 goles, 5 o 6 goles, hasta ese 25-31 definitivo. Triunfo importante para Bidasoa, para no perder el tren de los de arriba, que bueno, se están robando puntos entre ellos. Algún tropiezo inesperado va a hacer que la lucha por la segunda plaza se mantenga apretadita hasta la última jornada de la misma. Ahí también vamos a tener 10 jornadas de AUPA en la zona noble de la Liga ASOVAL. Bueno, pues de este partido que vamos a escuchar protagonistas después del mismo, por parte escuchar y ver, como siempre digo. Por parte de Bidasoa Irún, las valoraciones de Xavi González, nada más acabar el partido en zona mixta, y de su mister Alex Mozas en sala de prensa. Por parte de Badahuesca, la valoración de Charly Pérez, el extremo del conjunto alto aragonés, analizando los tres, es Badahuesca 25 y Ludek Bidasoa Irún 31. Sabíamos que era un partido muy complicado. Siempre venir aquí al Palacio de Huesca es un partido muy duro, porque ellos con su afición lo dan todo, y sabíamos, ¿no?, de la importancia que tenemos los dos equipos de sumar puntos, unos para salir de abajo y otros para no desengancharnos de arriba, y pues bueno, hemos seguido el plan de partido a la perfección, pese a todas las bajas que teníamos, hemos dado todo lo que teníamos y nos ha salido bien y hemos conseguido sacar los 2 puntos. Sí, es impresionante que siempre sacan un bus y vienen y hacen plan y nos animan, y la verdad que tener siempre a alguien que te alienta detrás te hace dar un poco más, ¿no?, de lo que tienes, y hoy pues gracias a ellos hemos podido sacar todo lo que teníamos. Partido, una primera parte con mucha igualdad, mucho toma y daca, aprovechando yo creo los dos equipos los errores del rival, más que haciendo un buen partido los dos. Nosotros hemos conseguido meter algunos goles fáciles de contraataque en primera, que nos han dado aire, la verdad. Y bueno, igualdad. Yo creo que sí que es cierto que hemos quizá dominado un poquito más en la primera parte, 2-3 goles, pero no teníamos la sensación de podernos ir. Hemos tenido también muchas exclusiones los dos equipos, ha sido un poco trabada la primera parte, y luego en la segunda el inicio ha sido muy bueno por nuestra parte. Ahí sí que hemos aprovechado los errores de Huesca, las 2-3 pérdidas que han tenido para coger esa renta de 4 o 5 goles, y yo creo que la hemos gestionado muy bien, aunque cuando nos hemos puesto 6 arriba todos teníamos claro que Huesca iba a volver, como ha hecho, se ha puesto a 3, con el tiempo muerto creo que lo hemos cortado esa reacción, y luego a partir de ahí gestionar la ventaja, que creo que lo hemos hecho bien. Yo creo que lo que te quita Europa de descanso, lesiones, te lo da a nivel de competición, no de ritmo de juego, porque creo que no hemos tenido un ritmo como nos gustaría, pero de ritmo competitivo sí, más o menos al final estás jugando prácticamente seguido, y esos detalles competitivos que tienes de cuándo correr, cuándo parar, un poco qué acciones jugar, yo creo que hoy el equipo lo ha hecho muy bien, y yo creo que defensivamente hemos estado muy bien. Yo sobre todo me voy contento por eso, porque al final en Kiel el otro día en el posicional defensivo estuvimos muy bien, y hoy queríamos trasladarlo aquí porque pensábamos, y creo que Huesca tiene, aunque no sean jugadores de tanto nivel, pero jugadores mucho más difíciles de defender en el 1 contra 1, que Kiel al final son gente con más lanzamiento. Queríamos trasladar la buena sensación defensiva de Alemania aquí. Creo que lo hemos hecho. Creo que defensivamente hoy hemos estado muy bien, y que además Leo nos ha ayudado mucho en portería, con lo cual cuando te meten tan pocos goles fuera de casa normalmente tienes opciones de puntuar. Bueno, creo que sabíamos que teníamos que hacer un partido muy completo, que Bidasoa es un equipo que está arriba por algo todos los años, que era un equipo que no podíamos perdonar ni lanzamientos ni pérdida de balón, y creo que una vez más nos ha faltado algo, esa continuidad, estar completamente metidos en el partido durante completamente todos los 60 minutos. Creo que hemos hecho cosas bien, pero hay otras que no tanto, y obviamente pues ahí se refleja el resultado, y contra estos equipos no puedes perdonar nada. Y bueno, creo que hay que seguir trabajando en la línea, hay que seguir currando, y hay que intentar volver al Palacio de nuevo con una victoria, y la semana que viene ir a Caserío con las pilas puestas. Sí, bueno, la verdad que hoy el Palacio creo que ha estado pletórico. Creo que hacía tiempo también, estas últimas semanas se está llenando mucho, y hacía tiempo que creo que no había partidos consecutivos con tanta afluencia, y nada, obviamente agradecer a la afición que desde el minuto 1 está aquí con nosotros, y hoy se les ha escuchado más que nunca.
Bueno, pues esas eran las valoraciones de los protagonistas de ese Badahuesca 25 y Utec Bidasoa 31 de la noche del viernes. Vamos ya con la jornada del sábado, los otros 3 partidos que nos queda por repasar más allá de ese duelo entre Guadalajara y Cangas. Empezamos con otro duelo de 2 equipos que están metidos en esa lucha del séptimo para abajo, la lucha por la permanencia. El encuentro en el Guerreros Naveros entre Viveros Balonmano Nava y Caserío Ciudad Real, con triunfo para el conjunto manchego por 31-33 en un partido donde podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que fue igualado 50 minutos. O al menos parejo, podemos decir 50 minutos. Porque sí, bien es cierto que ya desde el inicio Caserío estuvo por dentro en el marcador, siempre con renta exigua, tras los primeros compases iniciales, esa renta de en torno a 2 goles que manejaba siempre el conjunto de Santi Urdiales, ante un Nava que, bueno, intentaba seguir el ritmo, intentaba responder a cada intento del conjunto manchego, y esa película que se mantuvo hasta el descanso con el 14-16. Fue en esos 10-12 primeros minutos de la segunda parte donde se rompió el partido a favor de Caserío, con una gran salida, una gran defensa, un ataque que no pudo frenar el conjunto segoviano, parcial de 2-8 que obligó a Carlos Villagrán a pedir tiempo muerto en torno al 10 de la segunda parte, ya con ese +6 en el marcador. 18-24 que reflejaba el electrónico. A partir de ahí, Caserío, pese al parón pedido por los segovianos, que mantuvo su distancia, no bajó su intensidad defensiva y en ataque, pero poco a poco el conjunto segoviano se fue recomponiendo, fue poco a poco acercándose en el marcador, sobre todo en los últimos 10 minutos, donde, bueno, sí, bien es cierto que podemos decir que maquilló, no solo maquilló, llegó incluso a ponerse un solo tanto, pero en esos momentos de posible duda, Caserío mantuvo el tipo para llevarse 2 puntos importantísimos para asentarse en esa zona media, de la tabla de la Liga Asobal. Triunfo importante para Caserío en una pista siempre complicada como es el Guerreros Naveros, y que, bueno, sigue confirmando la gran temporada que está haciendo el conjunto de Santi Urdiales. Bueno, pues de este partido, protagonistas que vamos a ver a continuación por parte de Caserío Ciudad Real: Sergio Casares, el jugador del conjunto ciudadraleño, es jugador de Viveros Balonmano Nava, y su míster Santi Urdiales. Por parte del Viveros Balonmano Nava, escuchamos la evaluación de Carlos Villagrán también en sala de prensa, analizando así las claves de ese Nava 31, Caserío 33. Pues ha sido un partido muy peleado. Los 2 equipos hemos tenido posibilidades. Es verdad que nosotros hemos hecho un mejor partido que los últimos que veníamos haciendo. Creo que eso es lo que nos ha dado la victoria al final, la intensidad y la actitud que hemos tenido durante todo el partido. Y en cuanto a la vuelta a casa, pues es un placer volver, que te acojan así, en la que solo estuve un año, pero lo siento como mi casa, y es un placer volver a ver a la gente. Bueno, yo creo que ha habido 2 partes muy diferenciadas, ¿no? Yo creo que la primera, pues al final Nava creo que ha sido mejor que nosotros. Seguramente lo que ha condicionado que el partido haya ido igualado al descanso o no haya ido con una brecha, pues ha sido que han errado muchos lanzamientos, ¿no? Lanzamientos claros, que ahí Giovanola pues ha estado acertado, y que ofensivamente hemos estado bien, pero nos estaban superando, tanto en el contraataque como en el posicional nos estaban superando. Y creo que luego en la segunda parte pues hemos sido capaces de ajustar eso mejor, el balance defensivo, y quitarles esos goles rápidos que nos estaban haciendo daño en la primera parte, y defender mejor, ¿no? Y ahí pues bueno, hemos sido capaces de abrir una buena brecha en el marcador. Y bueno, luego lo que pasa, ¿no? En una pista como esta, ¿no? Que al final pues estaba claro que iban a apretar, que iba a tocar sufrir, y bueno, al final muy contento por la victoria. Veníamos de 3 partidos sin ganar, y para nosotros pues estos puntos pues son muy importantes, porque al final es un rival del directo que está con nosotros ahí, y sumas tú 2 y ellos nos suman. Así que bueno, contento por el trabajo del equipo, contento porque veníamos con las bajas de Omar y Juan, ¿no? Que al final eran nuestro bloque central defensivo y que era tan importante para nosotros en esta primera vuelta, y por eso estoy feliz, ¿no? Porque al final hemos tenido que reajustarnos y hemos conseguido la victoria. Y claro, esas bajas nuestras que son muy importantes, quieras que no, te van mermando, vas perdiendo confianza, te vas desconfiando en la defensa, pero a falta de 10 minutos, 12 minutos, perdíamos de 7,
conseguimos llegar al último minuto con balón para ellos y perdiendo de 1. Yo creo que se habla muy bien del trabajo de los chicos. Creo que al final hemos puesto un pie adelante y eso nos tiene que dar, ahí esa línea es la que nos tiene que dar para seguir trabajando. No los otros 45, sino los últimos 10, 12 minutos, que son los que nos ha valido para remontar un partido que, insisto, que iban a un ritmo muy lento y hemos conseguido remontar 7 goles. Bueno, pues esas más valoraciones de los protagonistas del partido en el Guerreros Naveros en la tarde del sábado, triunfo trabajado del caserío Ciudad Real en Nava de la Asunción. También triunfo trabajado, no, lo siguiente, sufrido. Lo de sangre, sudor y lágrimas, menos sangre, creo que el resto, lo demás, sí lo tuvo que compadecer y pasar en la Abanca de Mar León para vencer al Cajasol Algeciras Puente Genil 29-28. En el debut de Luis Puertas como entrenador de la Banca de Mar León en el Palacio de los Deportes, Urbano González ya había debutado la semana anterior, ya lo contamos precisamente en Ciudad Real. Bueno, pues debutaba en casa y no tuvo un partido nada plácido Ademar. Gran actuación del Ángel Jiménez, que llegó a tener rentas de hasta 6 goles a su favor en la primera mitad y 5 en la segunda. De hecho, al descanso se fue venciendo por 11-16, por 5 arriba el conjunto pontanés, con una gran defensa, un gran acierto en ataque que puso de muchos nervios al conjunto ademarista. Y de hecho, insisto, en la larga segunda mitad el conjunto cordobés mantuvo esa renta de 5 goles los primeros 10-15 minutos. Fue en ese tramo, en torno al 14 de la segunda parte, donde Ademar dio ese pasito adelante para apretar el marcador, forzar a Tony Maya a pedir tiempo muerto, y en esa igualdad se mantuvo el encuentro, todavía con Puente Genil por delante hasta los últimos 5 minutos, donde ya por fin Ademar pudo dar la vuelta al marcador con un parcial de 3-0, o mejor dicho, de 4-0, que ya les permitió al menos liderar el marcador, no romperlo, porque hasta los últimos instantes tuvo opción Puente Genil. De hecho, Lucas Aysen anotó a escasos 10 segundos al final y bueno, ya obviamente sin opciones, pero para ganar en esos últimos 10 segundos me refiero, pero hasta el final apretando, y de qué manera, a un Cajasol Algeciras Puente Genil que está dejando muy buenas sensaciones en esta arranca de la segunda vuelta, pero que los puntos no le llegan, y a vista de cómo están apretando también sus rivales, pues está haciendo que ahora mismo esté en esa penúltima posición, con unas 2 posiciones que darían descenso a plata a final de temporada. Bueno, de este partido, que vamos a escuchar evaluaciones de protagonistas de ambos equipos. Por parte del Cajasol Algeciras Puente Genil, escuchamos las evaluaciones de Leandro Semedo y de su míster Tony Maya. Por parte del Abanca de Mar León, escuchamos las valoraciones de Sergio Sánchez, que por cierto, ahora cuento una cosita de Sergio Sánchez, y de Luis Puertas, ya sabéis lo que voy a contar. Bueno, pues ahí tenéis las valoraciones de los protagonistas tras ese Ademar 29, Ángel Jiménez 28. Creo que hemos sido bastante superiores en todo el ramo del partido, pero pequeños errores en el segundo tiempo nos ha costado el partido contra un grande equipo que es Ademar. Cada detalle cuenta, y cuando se repite simultáneamente las cosas se quedan cada vez más complicadas. Creo que hemos merecido mucho más de lo que nos hemos llevado, por supuesto. A pesar de todo, veníamos aquí con bajas, veníamos aquí con jugadores determinantes que no han podido jugar, y aparte, bueno, pues evidentemente la lesión en un momento clave de Leandro y de Elcio, de los dos, pues evidentemente condiciona un final de partido que ya íbamos justos de energía, porque hemos tenido muy poca rotación en la primera línea, y además ha aprovechado, yo creo que su inercia, su energía para remontarnos. La primera parte creo que tácticamente hemos hecho un partido excepcional, creo que hemos entendido muy bien defensivamente lo que teníamos que hacer. Dejar en 11 goles además es algo muy difícil, muy complicado, y lo hemos hecho, evidentemente ayudados por la portería. Y ofensivamente, pues bueno, lo que dijimos, ¿no? Controlar el ritmo del partido, lo hemos controlado bien, hemos sido capaces de estar efectivos en los lanzamientos. Yo creo que hemos hecho
un buen partido, una buena primera parte. Y la segunda parte, bueno, en el minuto 42 que vamos 3-4 arriba, se nos ha hecho eterno, ¿no? Falto de la rotación, falto de la energía. Al final, además, es un equipo que te lleva a un desgaste físico muy alto, que es un equipo que percute, que tiene gente muy vertical y, bueno, al final eso se une, como he dicho antes, a la lesión de Elcio, que está haciendo un muy buen porcentaje, y a la de Leandro, que ya ha sido determinante para nosotros. Además, intentando darle minutos de descanso ofensivamente para que estuviera fresco al final. Y bueno, pues nada, cuando estás abajo, pues a perro flaco todos son pulgas y no está pasando esto. Cada semana que pasa estamos teniendo un problema. Y nada, es que lo estoy diciendo siempre, que es que el equipo está en el camino adecuado. Yo creo que el equipo está compitiendo bien, está haciendo bien las cosas y llegará un momento que las cosas saldrán, esperemos. Bueno, al inicio hemos empezado bien, luego sí que es verdad que se nos han ido, no hemos seguido el plan de partido y no hemos estado acertados de cada puerta, pero luego después del descanso ya de poner todo en común y ver los puntos que nos estaban fallando, pues hemos conseguido, a base de trabajo, correr, seguir el plan, pues hemos conseguido lograr la remontada que en partidos anteriores se nos escapó y hoy pues lo hemos conseguido llevarnos los 2 puntos. Yo creo que ha sido un partido muy diferenciado. La primera parte en la cual estuvimos un poco erráticos en situaciones de ataque posicional, fallos de lanzamiento claros, pérdidas de balón no forzadas, esos errores no forzados que nos penalizaron. Creo que entramos en una crisis de ansiedad, de que no son las cosas, pero en situaciones en las cuales estábamos delante del portero, situaciones que nos estaban apretando mucho y caímos un poco en su ritmo. En defensa no nos ajustamos bien, creo que en el centro de defensa tuvimos ahí algún error, pero cuando el centro de defensa no está bien, no es fruto del centro de defensa, es fruto de todo el engranaje, el cual no hace las ayudas pertinentes para que en el centro de defensa estemos sólidos, que sí que hicimos como contra Caserí. Y bueno, en la segunda parte ajustamos, lo que hablamos esos detalles en el descanso y se vio otra imagen del equipo con más garra, más velocidad en ataque posicional, y en defensa dimos un plus de intensidad, sobre todo en las zonas laterales, que nos permitió arroparnos más en el centro. Teníamos claro que nos estábamos desajustando, haciendo cosas que no habíamos entrenado. Volver a reajustarnos, es decir, vamos al plan de partido, que creo que en el inicio sí lo marcamos y que vimos un juego de ataque más fluido, jugando por los extremos hacia afuera, saltando los impares de ellos, soltando bola rápida, evitándonos esos golpes francos que nos frenaban mucho el ataque posicional. Y en defensa ese ajuste de los doses que habíamos hablado, es decir, vamos a lo nuestro, vamos a volver a lo que somos nosotros y desde eso vamos a crecer y vamos a dar un paso adelante. En la segunda parte esa remontada desde el trabajo diario de lo que hemos planificado. Sí, es un partido especial, ponerte al frente del club de mi vida en el Palacios Deportes es algo muy, muy bonito, pero quería que fuera un partido más, estar centrado en el juego, porque el deporte de alto rendimiento no entiende situaciones, al igual que no lo entendía en Caserío, no lo entendía hoy en el Palacios Deportes. Pues sí que esta es más contento, cómo ha reaccionado el público, por cómo han reaccionado los jugadores. Creo que se ha visto Palacios Deportes extraordinario con la afición, y muy contento porque antes que el entrenador de Mar, soy ademarista, y cuando la de Mar gana, pues me voy contento para casa, y entonces voy contento porque la de Mar ha ganado. Bueno, pues ahí tenéis las oraciones de los protagonistas tras el encuentro entre la banca de Marleón y Cajasolas, que se me Fuente Genil, la tarde del sábado. Bueno, como decía antes de ver a los protagonistas, uno de los que habéis escuchado y visto hace un instante ha sido Sergio Sánchez, el extremo de la banca de Marleón, que cuéntanos, compañeros de la prensa de Valladolid, sacaron la noticia durante esta pasada semana, que pueda tener ya destino el extremo de la banca de Marleón para el próximo curso, que sería obviamente Recoletas Atlético de Valladolid. Digo obviamente porque la noticia la sacó la prensa vallisoletana, ya que además eso también lo hemos podido confirmar en Pasión Balonmano en los últimos horas. Sergio Sánchez está estudiando en la Universidad de Valladolid, así que bueno, pues para irse por allí. También anunciaba otro fichaje, pero como ese no está confirmado todavía, nosotros no nos vamos a hacer eco. Ya en los mentideros y demás se va contando, pero bueno, ese como todavía no se ha hecho oficial, nosotros no lo contamos cuando se haga oficial, pero también lo contaremos y lo haremos, le daremos publicidad como se merece. Bueno, vamos con el último partido que nos queda de la tarde del sábado, de esta jornada 20ª de la Liga Nexus Energía Sobal. El encuentro en el Palacio de los Deportes de La Rioja entre el Dicorperbar Logroño La Rioja y el Recoletas Atlético de Valladolid. Reedición de la semifinal de la pasada Copa de España, justo hace un mes que disputaron ese encuentro, un mes exacto, 7 de febrero, pues el 7 de marzo se reencontraban en Logroño, y esta vez con triunfo para el Dicorperbar Logroño Roja por 32-21 en un partido que
si se permite, no fue tan exagerado como lo de la Copa de España, pero tuvo cierto paralelismo, pero con los papeles cambiados. En una primera mitad donde tras la igualdad inicial, los primeros compases, fue el conjunto vallisoletano el que manejaba esa distancia de 2-3 goles durante el tramo final de la primera mitad, incluso hasta 4, al descanso se fue venciendo 11-14. Fue tras el paso por vestuario donde poco a poco el conjunto frangivino reaccionó, y en ese tramo inicial de la segunda parte le dio la vuelta al marcador, para tener esa distancia de 3-4 goles que ya sí estuvo manejando a partir de ese momento hasta el final. Triunfo importante para Logroño porque con los resultados que hemos tenido esta jornada y principalmente con el siguiente partido que repasaremos después de este, recupera la segunda plaza de la tabla clasificatoria tras haberla perdido la semana anterior con esa derrota en Alicante. Así que, bueno, felicidad en un gran ambiente. Qué alegría nos da ver semana tras semana que el Palacio de Deportes de La Rioja cada vez tenga más afluencia de público, que es complicado, remarco, como ya he dicho varias veces, por el aforo que tiene el recinto, pero nos alegra que canchas como Logroño tengan cada día más y más público, que es lo que necesitamos en esta Liga Asobal. Bueno, pues de este partido que vamos a escuchar valoraciones de los protagonistas tras el mismo. Por parte del Recoletas Atlético Valladolid, escuchamos la oración de Juan Bar, el portero argentino, y de su míster David Pisonero. Por parte del Logroño La Rioja, escuchamos la oración de también su entrenador, de Miguel Ángel Velasco, analizando así las claves de ese triunfo por 32-28 ante el conjunto vallisoletano. La verdad que creo que el primer tiempo estuvimos bastante bien, bastante intensos en defensa, en ataque, bueno, bastante bien, pero en la segunda parte desaparecimos. Es algo que nos viene pasando últimamente, los segundos tiempos no son buenos, y me parece que además que entre lesiones y la plantilla un poco corta que tenemos, se nos complica, ¿no? En las segundas partes cuando hay cansancio y tal. Evidentemente fue un partido duro, no cualquiera gana en esta cancha, y para ganar hay que hacer más. Entonces autocrítica 100%, felicitar a Logroño que se lleva los puntos, y autocrítica puertas adentro y seguir trabajando. Que yo creo que hemos visto un partido totalmente distinto al que vimos en Copa. Al revés, un partido en el que en la primera parte hemos controlado, hemos estado bien, hemos tenido oportunidad hasta de correr defensivamente, y en la segunda parte creo que el inicio ha marcado todo, ¿no? Hemos tenido bastante pérdida al inicio, se nos ha ido rápidamente esa ventaja en 3-4 minutos, eso yo creo que ha dado muchísima confianza, nos ha generado un poquito de dudas, y después el cansancio no nos ha dejado, ¿no?, defender todo lo abierto que nos gustaría y poder seguir presionando. Yo creo que eso ha marcado un poco. También es verdad que la portería en la segunda parte yo creo que ha estado muy bien, ha sacado 3, 4, 5 balones importantes que nos han dado un poquito la puntilla. Sí, es una primera parte donde no nos hemos encontrado a ratos a tirones, combinada con una segunda parte totalmente diferente, a nivel defensivo espectacular, creo que solo nos han metido 6-7 goles en 20 minutos, a nivel de intensidad nada que ver, y a nivel de juego yo creo que también. Entonces, bueno, creo que la primera la hemos medio regalado. Lógicamente Valladolid nos ha hecho mucho daño con muchas cosas, muchas las hemos usado, otras no tanto. Nos hemos sabido adaptar un poco, pero yo creo que la segunda parte nuestra es muy buena en cuanto a intensidad, en cuanto a defensa, en cuanto a balance. El Logroño que vemos en la primera vuelta, pues yo creo que lo hemos visto en la segunda parte, y es el que quiero ver todos los días para, lógicamente, sacar los partidos, ¿no? Porque si vamos con la caraja de la primera, sufriremos mucho de aquí a final de temporada. Bueno, pues ahí tenemos las valoraciones de los protagonistas tras ese encuentro en la tarde-noche del sábado en Logroño entre el Dicorper Bar, Logroño Roja y el Recoletas Atlético Valladolid. Nos quedan por repasar los habituales dos partidos de la jornada del domingo. Digo habituales, normalmente suele haber 3, como va a haber la próxima semana, pero bueno, los dos partidos de la jornada del domingo. Empezamos por en la materia del domingo, el gran derbi, como denominaron desde la cuenta de Asobal, cito textuales, el derbi catalán entre el Barça y el Freiking Balonmano Granollers en el Palau Blaugrana, con triunfo para el conjunto azulgrana por 42-31. También
un buen ambiente, un muy buen ambiente. Lo que decimos, en torno, como decía la presentación del programa, casi 3.000 personas, que para ser un domingo por la mañana en Barcelona, en el Palau Blaugrana, siendo Liga Sobal y jugando otros equipos de la entidad, del club, del Barça ahora, aunque fueran fuera de Barcelona, bueno, tiene mérito, ¿eh? Hay que remarcarlo, que ya sabemos que el público del Barça, en lo que a Sobal se refiere, le cuesta ir por motivos que no vamos a contar y que son obvios. Bueno, en lo que se refiere a lo deportivo, un partido donde, bueno, sí, el Tantador lo hizo todo, pero yo diría que el Tantador al descanso sí que lo hizo absolutamente todo. 26-20 se fue venciendo al Barça al descanso tras una primera mitad, donde, si se me permite el refrán de a quien a hierro mata, a hierro muere, pues quien quiere jugar rápido ante el Barça tiene el riesgo de recibir muchos goles y muy rápidos por parte del conjunto azulgrana. Y eso es lo que pasó a Granollers, que suele ser ese estilo habitual del conjunto de Antonio Rama. No fue infiel a su estilo, el conjunto vallesano, de ese juego rápido, de ese juego veloz, de jugadas rápidas. Y con el riesgo que tiene que el Barça también te juegue a esa alta velocidad. Bueno, pues en esa gira y venida, poco a poco el Barça ya fue abriendo brecha de 4 goles, que obligó al propio Antonio Rama a pedir tiempo muerto justo antes del cuadro de la primera mitad. Sin embargo, esa distancia de 4 goles que no se consiguió ampliando, se mantuvo en esa distancia de 3-4 goles, que incluso obligó a Antonio Carlos Ortega a pedir un tiempo muerto para buscar un plus en los suyos. Que bueno, lo encontrarían, sí, bien es cierto, pero tampoco en demasía. De ahí lo que decimos, 26-20 al descanso. Tras el paso por vestuarios, obviamente el ritmo decreció por parte de los dos equipos, pero principalmente por el Barça ya desde el arranque de la segunda mitad se hizo fuerte en defensa, con una gran actuación de Milnins bajo paros, que dilapidó cualquier atisbo de remontada del conjunto vallesano, y poco a poco fue abriendo distancia hasta esos 8 o 10 goles que se mantuvo la distancia hasta el 42-31 definitivo. Triunfo para el Barça, que sigue 20-20, 11 puntos de distancia ante el segundo clasificado, a 10 jornadas del final, y cada vez que llegamos a esta altura de temporada, pues ya empezamos a echar las cuentas, sobre todo después de que pase algún partido importante, a echar las cuentas de cuándo pueda ser campeón. Bien es cierto que el sábado que viene tiene otro duelo importante el Barça en Liga, ante otro de los cocos, como es Vidasoa. Pero bueno, el Barça yo creo que ya está en su modo de ya empezando a pensar directamente en los cuartos finales de la Champions. Después vamos a hablar de la Champions. Lo que sí hacemos es, para cerrar este partido, escuchar la oración que hacía después del mismo Luis Frade, el pivote portugués del Barça, analizando las claves del triunfo en el derbi ante Granollers. La verdad que el Granollers vino con todo, un partido de alta intensidad. Que nos va muy bien, como es la manera que jugamos. Los primeros 15 minutos han sido taco a taco, pero después hemos podido salir un poco del marcador, y con Emilio, como estuvo hoy, facilitó un poco la cosa. La verdad que muy orgulloso de nuestro trabajo, de venir del jueves de un partido durísimo y jugar hoy, y una palabra también del precio a Granollers por jugar un partido muy bueno como jugó hoy. La afición hoy muy bien, un pabellón lleno para un derbi catalán como tiene que ser. Es un verdadero placer jugar aquí con el Palau lleno, y hemos disfrutado bastante en todo el partido. Sí, una semana en pleno, la verdad que muy desgastante, pero al final hoy por la tarde ya podemos descansar y estar muy felices del esfuerzo que hicimos. Bueno, pues es una valoración de Luis Frade, el pivote del Barça, tras esa victoria de los suyos ante el Frequín Balonmanoyes en el derbi catalán de la jornada de Asobal. Una jornada de Asobal que se cerraba la tarde del domingo con el triunfo del Batco Balonmano Torlavega en el Vicente Trueba ante el Tubos Aranda Villa de Aranda, 28-25. Los de Jacobo Cuetra, que siguen haciéndose fuertes en casa para seguir en esa zona noble, precisamente empatan a puntos con Granollers de nuevo, en esa lucha por los puestos de honor, por los puestos europeos de Asobal. En un partido donde arrancó igualado, parejo, con un Tubos Aranda que plantó cara durante muchos momentos del partido. Esa igualdad se mantuvo hasta el ecuador de la primera mitad, donde unos buenos minutos en defensa de los torlaveguenses le permitió abrir una brecha de tres tantos que obligó a Javi Marcas a pedir tiempo muerto. Reaccionaron de nuevo los arandinos tras ese receso del técnico de Manzanares.
Y de nuevo el partido se emparejó hasta el tramo final, donde de nuevo unas buenas defensas del equipo de Jacobo Cuétara les permitió irse 3 arriba al descanso. Y tras el paso por vestuario, dieron ese pasito de más para ya dejar encarregado el choque, con una gran defensa, una gran salida de vestuarios, parcial de 4-1 que les permitió abrir ya una brecha de 5 tantos y que obligó al técnico arandino a pedir un temprano tiempo muerto. Y a partir de ahí, pues bueno, las distancias que se estabilizaron. Bien es cierto que en el tramo final del partido, a partir del Ecuador en la segunda parte, Aranda reaccionó y llegó a apretar las cosas a 2 tantos, pero enseguida reaccionó el conjunto cántabro para recuperar su distancia y para firmar 2 puntos importantísimos para mantenerse en la zona noble de la Liga Asobal. Bueno, pues vamos a escuchar y con ello cerramos el repaso de protagonistas, pero enseguida vuelvo, que tengo que contar un par de cosas más del mundo Asobal. Los protagonistas de este encuentro entre Torrelavega y Villa de Aranda, que vamos a ver a continuación. Por parte del conjunto arandino, David López y su mister Javi Márquez. Por parte de Torrelavega, Lucas Osorio en su debut en Asobal y Jacobo Cuétara. Analizamos así las claves de ese Torrelavega 28, Villa Aranda 25. Ahora mismo un poco dolidos porque al final no hemos podido sacar el partido, pero bueno, una diferencia de 3 contra Torrelavega peleando todo el partido. Yo creo que podemos estar orgullosos. Como siempre, la afición ha venido con nosotros y nada, en lo personal, bien, contento. Me hacía falta un partido así, pero no sirve de nada si no sacamos los 2 puntos, que es lo único que necesitamos en esta liga, sacar puntos fuera de casa para conseguir la permanencia. Y nada, en lo colectivo creo que ahora mismo estamos un poco jodidos, pero tenemos que estar un poco contentos. Luego, entre semana lo veremos un poco más claro, porque creo que hemos hecho un papelón aquí en Torrelavega, una pista muy difícil, y a trabajar muchísimo entre semana para poder sacar el partido del fin de en casa. Pues partido donde yo creo que quizá en ese final de la primera parte y ese inicio de la segunda es donde quizá ellos han conseguido decantar la batalla, han conseguido 2 parciales ahí, se han ido de 3 al descanso, después un 4-1 en la salida y ahí es donde creo que se nos ha escapado el partido. Un partido donde creo que hemos intentado lucharlo, donde creo que hemos intentado imponer nuestra defensa sobre todo, pero luego en ataque creo que hemos estado bastante atascados, sobre todo contra su 5-1, con mucha pérdida de balón, quizá demasiado tímidos a la hora de atacar portería, y que creo que es donde ha estado el tema. Pero el equipo ha creído, el equipo ha seguido luchando hasta el final y en ese sentido, pues bueno, una pena no haber sido capaz de apretar un poquito antes el partido en la segunda parte, que creo que hubiéramos podido tener opciones. Pero bueno, yo creo que el equipo ha intentado lucharlo. Y luego pues dar las gracias a la afición, que como siempre, otra vez, mucha gente de Aranda en el público, animando durante todo el partido. La verdad es que para nosotros es un gustazo tener la afición que tenemos. Bueno, la verdad que al principio estaba súper nervioso, la verdad que de primeras pensaba que no me iban a poner así mucho, pero bueno, luego el entrenador me lo dijo y dije, o lo hago ahora o no lo hago nunca. Y bueno, ya ha salido, así que muy feliz. Bueno, la verdad hemos empezado un poquillo así apagados en defensa, pero luego hemos sabido remontar, no nos hemos metido a su juego, que al fin y al cabo era correr mucho. Y bueno, luego en la segunda parte hemos cogido buena renta y hemos sabido llevarla, que al fin y al cabo es lo que nos ha dado el partido. Sobre todo en la segunda parte, el aumentar esa intensidad defensiva, sobre todo el 5-1, que nos ha salido muy bien. Y bueno, y eso, y al final el carácter que tenemos que nos hace estar donde estamos. Sí, contento a nivel clasificatorio, contento por llevar 8 de 10. Segunda vuelta, que es un muy buen registro, por haber conseguido otra victoria en casa, que decíamos que van a ser claves los partidos en casa, que tendremos muchos en esta segunda vuelta para poder mantenernos en esas posiciones de arriba, y unido a la victoria en Valladolid pues vamos creciendo en la clasificación. Contento del partido, por encima del marcador, con cierta ventaja en la segunda parte, lo que pasa que bueno, nos complicamos un poco el partido, no llegó a peligrar porque siempre tuvimos más de 2 goles de diferencia, pero bueno, había que intentar pues haberlo solventado antes, ser más eficientes, eficaces en los momentos que puedes conseguir una ventaja que ya luego sea irreconducible para el rival, pero bueno, 2 puntos que es lo importante, con pocos goles recibidos en un partido que fue a bastante ritmo. Y bueno, eso es importante. Ahora pensar en el siguiente partido, que es un rival muy complicado como Cangas en su pista.
Bueno, pues ahí tenéis elaboraciones de los protagonistas de ese encuentro entre el Vasco Palomino Torlavega y el Tubo Sanana Villaranda, con el que se cerró la jornada 20ª de la Liga Nexus Energía Asobal en la tarde-noche del domingo. Una Asobal, bueno, ahora enseguida en unos minutos nos vamos a poner a hablar de ya balonmano continental. Balonmano femenino, hablar de ese doble encuentro de las guerreras ante Austria. Ya sabéis, no ha habido jornadas de las categorías femeninas por los compromisos de las distintas selecciones españolas. Voy haciendo spoiler, no os vayáis, que en unos minutos hablamos de eso. Pero toca cerrar apartado Asobal contando noticias y también, además, aprovechamos y repasamos cómo dejamos o cómo está a día de hoy la plata masculina. Noticias de Asobal, noticias en torno a el futuro a corto o medio plazo de Asobal. Muchos de vosotros lo sabéis, ya lo habéis visto en las noticias que han publicado distintos medios de comunicación locales de muchos sitios, en Logroño, Ciudad Real, pero bueno, para los que estéis despistados aprovechamos y lo recapitulamos. Se celebró esta pasada semana, el pasado martes, siempre pasan las cosas los martes, para que no nos dé tiempo nosotros contarlo el programa. Se celebró el pasado martes Asamblea General Extraordinaria de Asobal para repasar los futuros a corto o medio plazo de Asobal. Con noticias importantes, además, aprovecho para hacer el que quiera incidir un poco más. Os voy a dar solo los titulares, pero tenéis más información. Tanto los compañeros de la Tribuna Ciudad Real sacaron una noticia muy detallada sobre lo que se habló en esa reunión, y además también ha habido declaraciones de distintos protagonistas. Por ejemplo, el gerente del Dicorpebar Logroño Rioja, Juan Jacobie, estuvo haciendo un par de entrevistas con las radios locales de Logroño, con Radio Rioja, con Onda Cero La Rioja, hablando también sobre el tema, sobre detalles que se hablaron en esa reunión, principalmente sobre el famoso cambio de competición. La famosa propuesta que ya todo el mundo habéis visto, que publicaron los compañeros del diario AS hace algunas semanas, esa filtración más interesada, nunca mejor dicho, desestimada por completo. Ha quedado esa propuesta de hacer una liga, una vuelta única, y a partir de ahí separar en dos grupos de 8. Eso se ha quedado desestimado. Lo que sí está estudiándose es la introducción de un playoff para una futura liga con menos jornadas ligueras, es decir, reducción de equipos en la liga Asobal. Lo que sí podemos saber es lo que se está planteando y estudiando es hacer una liga de 14 equipos y después un playoff. Para aquellos que decían, pues bueno, hacer un poquito, no sé si copiar o coger un poco el modelo que hay en el balonmano femenino a día de hoy, para que luego digan quién marca el camino. Bueno, pues lo que sí se ha comentado, y lo han comentado distintos medios que se han hecho eco de lo mismo, de la noticia, es que la hipotética reducción que se va a plantear a la Federación Española de Balonmano y que para hacer sería no con más descensos, sino con menos ascensos. Es decir, se seguiría manteniendo los 12 descensos más una promoción, pero sería seguramente proponiendo menos ascensos directos desde División de Honor Plata masculina. Vamos a ver en qué queda eso. O sea, insisto, está la propuesta que quiere hacer Asobal tras la Asamblea General celebrada el pasado martes en Madrid. Otra de las cosas que se quieren proponer es recuperar la Copa Asobal, pero bajo el paraguas de Asobal. No tendría nada que ver con la actual Copa de España, que esa ya sí está ahora mismo bajo el paraguas de la Federación Española de Balonmano. Sería la propuesta que se quiere plantear o que se está estudiando, sería un primer partido al inicio de la temporada entre el campeón de Liga y el campeón de Copa del Rey, o, en su defecto, me vais a entender, el subcampeón de la Copa del Rey. Que ese partido se contaría para la Liga, o sea, sería la primera jornada de Liga, ese encuentro. Y lo que queda más en duda, que es lo que está generando más debate, es que si ese partido se dispute en pista neutral o no. Es decir, cualquiera de los dos equipos, el primero o el segundo de ese duelo, perdería un partido en casa.
con lo que a taquilla se refieren. Bueno, vamos a ver si eso sale o no adelante. Eso en lo que a temas deportivos se ha acordado por parte de Asobal, que es lo que nos interesa. Bueno, también se hablaron de más temas meramente organizativos y demás, que bueno, pero a lo deportivo, que al final es lo que interesa a nosotros, que es lo que nos centramos aquí en el programa, pues esos son los puntos claves de lo hablado y acordado en esa Asamblea General de Asobal, que el pasado martes, como se han hecho ya eco también distintos medios de comunicación en los últimos días. Así que estaremos atentos, que dirá aquel, a qué ocurre con este futuro a corto o medio plazo de Asobal en lo deportivo. También organizativo estaremos echando un ojo, pero bueno, nosotros lo que nos interesa y lo que nos dedicamos aquí al programa es el 40/20, los despachos os los dejamos para otros, sean unos o sean otros, ya lo voy avisando. Bueno, lo que sí hacemos, ya cerramos el apartado de balonmano masculino, lo hacemos echando un vistazo como tenemos la división de honor plata masculina, precisamente, ya que la hemos citado. ¿Qué ha tenido este pasado fin de semana la jornada 23ª? O lo que es lo mismo, solo quedan 7 para el cierre de la liga. Con los siguientes marcadores. Ojito que se está poniendo una cosa calentita en la lucha por arriba. Barça Athletic 30, Cajasol Sevilla Balonmano por ahí 31. Club Balonmano Soria 36, Club Balonmano Alcobendas 33, Confía Basovido 21, Fertevera Puerto Segundo 26, Tros Málaga 27, mejor dicho, Tros Málaga 22, Anitasuna 27, Fundación Agustino Alicante 29, Servigroup Benidorm 23, Trasmávigo y Carcitubol, ambos Club Ibiza 36, Balonmano Contazara Zaragoza 29, Ubu San Pablo Uruz 2031 30, Club Cine Colegio Los Haces 24 y Blendo Sin Fin Santander Ciudad 26, Ática 21 Hotels o Arcoruña 26. Con todos estos resultados, la clasificación a 7 jornadas más 2 partidos todavía que tenemos pendientes por ahí rondando está de la siguiente manera. Líder, Cajasol Sevilla Balonmano por con 38 puntos. Segundo, Fertevera Puerto Segundo con 34 puntos y un partido pendiente. Tercero, Fundación Agustino Alicante con 32 puntos y otro partido pendiente, entre antes segundo precisamente. Cuarto, Ubu San Pablo 2031 con 30 puntos y también un partido pendiente. Quinto, Trasmávigo y Carci tuvo ambos Club Ibiza con 28 puntos. Vaya subidón que ha tenido el conjunto balear en los últimos meses. 27 puntos para Anitasuna, sexto, y Ática 21 Hotels o Arcoruña, séptimo. Con 25 puntos el Servigroup Benidorm octavo y un partido pendiente ante Burgos. Con 24 puntos, Blendio Sin Fin Santander Ciudad, noveno. 22 puntos para Barça Athletic, décimo. Con 19 puntos, Club Cine Colegio Los Hace, un décimo. 16 puntos para Confía Basovido, duodécimo. Y Balonmano Contazara Zaragoza, décimo tercero en puesto de promoción. Y es puesto de descenso una semana más. Club Balonmano Soria, decimocuarto, con 14 puntos. Tros Málaga, quinto, con Tros Málaga, decimoquinto, con 8 puntos. Y colesta el Club Balonmano Alcobendas con 4 puntos. Bueno, cerramos aquí el apartado de balonmano masculino. En un instante abrimos la ventana de balonmano femenino para hablar de nuestras guerreras. Bueno, pues seguimos aquí en La Madera. Como os decía, vamos a repasar brevemente, pero con algo de detenimiento, con protagonistas, los partidos de las guerreras que han disputado esta pasada semana, la jornada tercera y cuarta de la fase de clasificación para el europeo de finales de año, en multisede, en 5 países. En lo que era, como ya comentamos en semanas anteriores, el debut de Joaquín Rocamora como seleccionador nacional absoluto femenino, y lo ha hecho de mejor manera imposible, con doble triunfo de las guerreras el miércoles en Viena, 24-29 ante Austria, el sábado en Algeciras también ante Austria, 34-24. ¿Eso qué significa? Que España ya está clasificada matemáticamente para el europeo de finales de año, y además lo está ya con la primera plaza del grupo asegurada, pase lo que pase en las 2 jornadas que quedan pendientes y también en los encuentros que nos han disputado esta semana por el conflicto armado, ya que, como muchos de vosotros sabéis, tenemos en el mismo grupo, en el grupo C, aparte de Austria, están las selecciones de Grecia y de Israel. Esa papeleta o ese melón ya lo abriremos cuando llegue abril. Cuando llegue abril la última jornada, que la última jornada se tiene que jugar en España, un España-Israel.
Bueno, pero lo que vamos a hacer es breve repaso, además lo hacemos viendo los highlights, los mejores momentos del partido del sábado en Algeciras. Resumen rápido de lo que fueron los dos partidos. El primero, el del miércoles, ese Austria 24, España 29, en un partido donde la selección sí podemos decir que fue de menos a más, porque en la primera mitad bien es cierto que hubo algo de precipitaciones, fallos, mucha pérdida, que hacía que Austria estuviera por delante del marcador. Fueron las paradas de Maggi y Aya las que mantuvieron a la selección de las guerreras, y sobre todo con los tantos de Ali Fernández y de Dani Soso Delgado, reaccionaron en el tramo final de la primera etapa para irse solo 2 abajo al descanso, 12-10. Fue tras el paso por vestuarios donde ya se vio otro juego más el estilo que vamos a ver con Joaquín Rocamora, de las guerreras, con una férrea defensa fuerte y sobre todo permitiendo que España pudiera atacar con mayor claridad para ir poco a poco aportando y abriendo distancia hasta los 5 tantos que se estuvo manejando hasta ese 24-29 definitivo. Eso fue en el partido del miércoles. El del sábado, el que estáis viendo en las imágenes, las guerreras que consiguieron ese triunfo por 34-24 en un partido donde bien es cierto que fue parejo también al inicio, pero ya con otras sensaciones. Ya desde el inicio España mostrándose fuerte en defensa, sobre todo con una gran Dani Soso Delgado, que ha hecho jugadas espectaculares, como estáis viendo en algunas de ellas, y poco a poco España estuvo manteniendo esa renta de 2-3 goles a su favor hasta ese 15-12 con el que se fue al descanso. Fue tras el paso por vestuarios, donde España ya dio ese pasito más, sobre todo con una gran defensa que ya anuló y cerró, agotó todas las ideas de las austriacas. Y poco a poco España fueron abriendo brecha con 4 tantos consecutivos de Dani Soso Delgado, que fue la que lideró también la escapatoria en el marcador, incluso teniendo hasta renta de hasta 12 goles a favor de las guerreras. Momentos para todas, aportando todas, y yo creo que ese es el sello que vamos a ver con esta España de Joaquín Rocamora, que debutaban en la selección con este doble triunfo. Lo que decimos, España 34, Austria 24, con un gran ambiente en el Palacio de los Deportes de Algeciras, que permitió a la selección española confirmar ese billete, y ha celebrado también con toda la afición que estuvo en la pista de la localidad gaditana para completar una gran semana de sensación en este arranque de la era Joaquín Rocamora para la selección española. Lo que decimos, ese doble triunfo de España, sobre todo ese segundo en Algeciras, un Algeciras que, como ya todos sabéis, es la localidad natal de Jennifer Gutiérrez, de la capitana de las guerreras. Precisamente a la capitana de las guerreras, a Jennifer Gutiérrez, y al míster, a Joaquín Rocamora, vamos a escuchar la evaluación que hacía después del partido, a los medios oficiales de la Real Federación Española de Balonmano, analizando el triunfo, el billete al europeo ya confirmado y las buenas sensaciones que han dejado en estos dos partidos. Creo que ha sido una semana buena de trabajo a pesar de los cambios, y creo que se ha notado, ¿no? Se ha reflejado en los resultados del partido. El equipo ha estado a gusto, creo que aquí en casa hemos disfrutado muchísimo y nada, el resultado yo creo que refleja el buen primer paso, digámoslo así. Bueno, creo que el equipo, a pesar de ser un gran cambio, ¿no? El ajustarte al sistema de juego, tenemos un poco tiempo para preparar 2 partidos bastante importantes donde no jugamos la primera plaza del grupo, pero creo que el grupo ha respondido bien, que nos hemos adaptado a lo que pedía el entrenador, que no podía pedir tampoco mucho, un par de cositas, y bueno, con ganas de seguir trabajando, seguir construyendo y ojalá nos traiga muchas cosas buenas. Felicidad, agradecimiento, creo que el pabellón ha sido un espectáculo, creo que nos ha ayudado mucho, creo que la ciudad de Algeciras se ha volcado, y luego también pues agradecer a las chicas cómo me han recibido, ¿no? Creo que ha sido una semana complicada porque tenemos 2 partidos, tenemos 2 viajes, poco tiempo para entrenar, pero yo creo que se ha empezado a ver ciertas pinceladas, sobre todo el modelo de juego defensivo, cómo queremos ser más protagonistas, cómo queremos ser más agresivas, defender espacios más amplios, y yo creo que a partir de aquí nos vamos a encontrar más cómodas y vamos a poder identificarnos mejor con ese seudónimo de guerreras. Bueno, yo he intentado ser muy claro con ellas desde el principio. Yo creo que esta selección tiene que ser formada por 24, 23, 25 jugadoras. Tenemos que entender que hay muchas concentraciones, que tenemos que intentar tener un grupo
amplio pero estable, donde todo el mundo sienta un sentido de pertenencia, ¿no? Pero no de propiedad. Yo sí que tengo una idea clara, obviamente hay que perfilar ciertos matices, pero espero que con el trabajo todo el mundo pueda identificarse con esta manera de trabajar y que podamos sentirnos orgullosos de formar parte de las guerreras. Bueno, pues ahí tenéis las evaluaciones tanto de Jennifer Guterres como de Joaquín Rocamora tras el triunfo de las guerreras en Algeciras en la tarde del sábado ante Austria, que le da el billete para el europeo. Billete para el europeo. Estamos además ahí viendo el post que subió la EHF en sus redes sociales confirmando ese billete para el europeo. España, que junto a otras 4 selecciones que han conseguido ese billete esta semana en estas ventanas de la tercera y cuarta jornada, es decir, a 2 jornadas de final, han sido España, Suecia, además de Francia, Países Bajos y Alemania, quien ha conseguido lograr ese billete para el europeo del próximo mes de noviembre y diciembre en esta multisede que vamos a tener para el europeo de este año. Estaba buscando 5 países, bueno, aquí lo tengo: Polonia, Rumanía, República Checa, Chequia, Eslovaquia y Turquía. Bueno, la multisede un poco de aquella manera y vamos a ver, tendremos que estar atentos. Ya sabéis que aquí solo hablamos de deporte, pero bueno, la geopolítica manda y vamos a ver el tema Turquía. Esperemos que se haya calmado las cosas a final de año, por favor. Con el tema de Turquía, sobre todo con los conflictos armados que hay en Oriente Medio. Y bueno, sobre todo también con el tema de Israel, insisto, no quiero meter mucho en la llega, pero dentro de un mes, además, ese hay que jugarlo sí o sí, domingo 12 de abril, última jornada, 6 de la tarde, es que además es horario unificado. España-Israel, todavía no se ha anunciado ni sede ni fecha. Bueno, fecha tiene que ser esa, pero bueno, no se ha anunciado finalmente la fecha ni sede. Vamos a ver cómo se maneja esa pableta, que está la cosa complicada en lo que a temas políticos se refiere. Bueno, nos centramos en lo que nos toca en lo deportivo, y ya que estamos hablando de balonmano continental, en un instante nos vamos a repasar lo que ha ocurrido esta semana de competiciones en la Liga de Campeones. Una Liga de Campeones masculina que ha tenido su jornada 13ª, ahí estáis viendo los resultados. Nos queda solo una para el cierre de la fase de grupos y se está poniendo una cosa calentita en los dos grupos. Los resultados de esta jornada 13ª en el grupo A: Aalborg Handball 31, Fuse Berlin 35, Industria Kielce 39, Sporting Clube de Portugal 33, Dinamo Bucureşti 33, Kolstad Handball 23 y Nantes 33, todo el 33 este grupo, Veszprém 31. Bueno, ojo con ese triunfo del Nantes. Ahora repasamos las clasificaciones. Pasamos al grupo B, que nos dejó los resultados de Zagreb 26, Orlen Wisla Płock 34, Eurofalperister 34, Paris Saint-Germain 34, OTP Pampiksek 34, GOG 37 y Magdeburgo 29, Barça 36. ¿Qué nos dejan los dos grupos? Ojito como nos los deja. El grupo A, ya primer clasificado matemáticamente Fuse Berlin con 22 puntos. Segundo, también matemáticamente el Aalborg con 19 puntos. Y aquí viene el atasco. Tercero, Industria Kielce con 15 puntos. Cuarto, Nantes con 14 puntos. Quinto, Veszprém con 14 puntos. Sexto, Sporting Clube de Portugal con 12 puntos. Entre estos 4 equipos se jugarán las plazas del tercero al sexto. Después, ahora en un instante con Edu vamos a intentar hacer cábalas. Ya eliminados, séptimo Dinamo Bucureşti y octavo Kolstad, ambos con 4 puntos. Y el grupo B, con cambio de líder, ahora líder del Barça con 24 puntos. No es matemáticamente primero, pero lo tiene en su mano. Segundo, Magdeburgo con 23 puntos. Ya ambos ya con el billete para cuarto de final en su mano. Tercero, Wisla Płock con 17 puntos, que este ya es matemático. Lo que queda por decirse, la plaza del cuarto al sexto. De momento, cuarto Paris Saint-Germain con 11 puntos, quinto con 11 puntos, sexto OTP Pampiksek con 10 puntos. Entre los 3 equipos que juegan en el orden de esas 3 plazas. Ya eliminados como séptimo el Eurofalperister con 6 puntos y colista el Zagreb con 0 puntos. Ordenamos todo en un instante, que hay mucho que analizar con nuestro compañero Edu Agullo.
Continuamos aquí nuestro programa La Madera, tiempo ya para hablar de competiciones europeas masculinas, tiempo para el repaso habitual a la Liga de Campeones, que se aproxima ya a su final de fase de grupos. Esta próxima semana tenemos la última jornada, tras una penúltima, tras una jornada decimotercera, que empieza a agregar algunas cosas y otras las aprieta, y de lo lindo de cara a esta jornada que vamos a tener este miércoles y este jueves. Lo repasamos todo, como siempre, con nuestro compañero Edu Agulló, al que ya saludamos. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Alfredo, ¿qué tal? Bueno, vamos con el repaso de la jornada y obviamente hay que empezar hablando del partidazo del Barça en Magdeburgo, en ese 29-36, con un gran final de partido del conjunto de Antonio Carlos Ortega para asaltar el liderato del Grupo B. Sí, bueno, decíamos la semana pasada que en este tramo final había bastantes partidos donde no había nada en juego. Uno de ellos era Magdeburg-Barcelona. Sí que hay en juego esa primera posición, pero que al final, en cuanto a repercusiones se refiere, pues la diferencia entre ser primero y segundo no es muy elevada. De todos modos, vimos un partido que dejó claro que se tenían ganas un equipo al otro y que para nada iba a ser un partido que iban a dejarlo pasar y que querían ganarlo los dos equipos. Al margen de ese tramo final, que al final el resultado se explica por los últimos 8 minutos, donde el parcial fue estratosférico del Barça, fue un parcial de 7-0, pero creo que al margen de eso, creo que el Barça fue mejor en el global del partido. En los 52 minutos anteriores a ese parcial final, donde ahí pues el conjunto de Antonio Carlos Ortega superó por completo al conjunto alemán. Pero ya mi sensación, o por lo menos mi valoración, es que en los 52 minutos previos, donde hubo más alternancias y donde hubo momentos donde es cierto que el Magdeburg estuvo bien y fue mejor probablemente que el Barça, o se encontró más cómodo sobre la pista, creo que en el global el Barça estaba siendo superior y se merecía llevarse una victoria que al final se llevó con muchísima amplitud, mucho más probablemente de lo que merecía el partido. Pero bueno, recuperaba el Barça partidicamente y lo vimos con un buen estado de forma y haciendo bien las cosas. Makuch hizo un partido excelente. Muy buena noticia para el Barça, también para el balonmano español. En las últimas semanas estamos volviendo a ver una buena versión de Petar Cikusa. Eso es. Que lo echábamos de menos y la verdad que al margen de la calidad que tenga, es un jugador que cuando está bien da gusto verlo sobre la pista. Es de esos jugadores que los aficionados pues valoran mucho y de esos jugadores que venden sus entradas, con lo cual es una muy buena noticia y nada, un buen resultado, sobre todo analizándolo a posteriori, porque quedó patente que el partido ambos equipos lo quisieron ganar y el hecho de que el Barça lo hubiera ganado así pues es meritorio y es de valor. Totalmente, totalmente. Yo creo que es un chute moral importante de cara ya a lo que se vendrá a partir de finales de abril, esos cuartos de final, en ese paso previo buscando el billete a Colonia. En un grupo B que, más allá de los dos primeros puestos, se está poniendo precioso en esa lucha por del pozo del cuarto al sexto, principalmente merced al triunfo del Gudme en vista del Big Sege por 34-37, que deja a daneses, húngaros y a Magiares, mejor dicho, a daneses, a Magiares y al Paris Saint-Germain en un punto, los tres equipos. La verdad que un resultado realmente sorprendente, ¿no? Es cierto que aquí siempre comentábamos que el Gudme es un equipo muy atractivo de ver, muy valiente, con jugadores jóvenes de muchísimo talento. Al final, el Gudme no deja de ser, si no la principal cantera ahora mismo del balonmano europeo, pues una de las principales canteras de donde han salido jugadores de referencia internacional, el caso de Emil Jacobsen, de Matthias Gitzel, de Simon Plitic. Bueno, son multitud de jugadores daneses de máximo nivel los que han salido de esa cantera. Y es un equipo, como decía, ¿no? que siempre deja cosas interesantes para el espectador. Y el PIK Szeged está siendo, pues, la decepción de las últimas semanas. El conjunto húngaro, previo al parón, era un equipo que estaba peleando incluso por la tercera posición y ahora mismo está en el sexto lugar y veremos si es capaz de poder escalar alguna posición en la última jornada. Después de estas 4 derrotas consecutivas, la culminan con esta que es la más dolorosa, ¿no? En casa, ante el Gudme, cuando ya podía poner tierra de por medio y asegurarse estar en una situación tranquila en el aspecto de que
ya no ocupaba la sexta posición y de que tenía muchas papeletas de ocupar incluso el cuarto puesto. Empezó el partido muy bien, principalmente porque Tobias Tullin hizo números estratosféricos en los primeros minutos del partido, eso le permitió tener unas rentas más o menos cómodas prácticamente desde el inicio del pick como 4 goles de ventaja en los inicios del partido. El encuentro se fue igualando a medida que las porterías se fueron equilibrando y en el tramo final pues se dieron la vuelta a las tornas. Fue la portería del Budme la que estuvo mejor con Peter Johansson y al final una victoria pues de muchísimo prestigio para el Budme, que tendrá que cerrar la fase de grupos contra el Zagreb, lo cual nos lleva a decir que lo normal es que al menos se garantice esa quinta posición y deberá esperar que el Magdeburg, que sabemos que no se juega realmente gran cosa, pues que pueda ganarle al PSG y eso le permitiría escalar hasta la cuarta posición, que sería un resultado espectacular para el Budme. Totalmente, porque el Paris Saint-Germain, que podía haber tenido con este resultado esa opción de haber tenido un puntito por encima, empató en pista del Eurofal Perister gran segunda mitad del conjunto normacedonio, en una jornada donde también Wisla venció ante Zagreb, pero sobre todo el PSG que se dejó un puntito que puede ser vital en esa lucha por la cuarta plaza. Sí, pues la verdad, un resultado que habla mal del Paris Saint-Germain. En la situación en la que estaba, era una victoria obligada. Durante muchísimos tramos del partido, el PSG tuvo rentas relativamente cómodas, de hasta 4 goles de ventaja. Incluso en el tramo final del partido, parecía que el argumento, que el guión del partido nos llevaba a una victoria parisina. De hecho, en el último minuto hay un gol de Elohim Prandi a falta de 50 segundos o incluso algo menos, que colocaba el +2 y bueno, pues ya todo hacía indicar que la victoria iba a ser para el Paris Saint-Germain, una victoria que era importante. Ya hemos hablado un poco de cómo está la clasificación y que le acercaba a esa cuarta posición, que probablemente ahora mismo es el objetivo del PSG, y en un final de partido loco, cometiendo un error defensivo y luego un error en ataque. Creo que fue Yahi Omar, que hizo un gran partido, el que falló el último lanzamiento, le permitió al Eurofar conseguir un punto que no tiene ninguna repercusión en cuanto a ello se refiere para la clasificación, pero que vuelve a apoyar el argumento que exponía yo la semana pasada de que creo que el Pelister ha hecho una buena fase de grupos y a pesar de que no ha tenido opciones de clasificarse, creo que viendo la plantilla que tenía, el garantizarse quedarse por delante de Zagreb y quedarse pues a lo mejor a 4 o 6 puntos de distancia del sexto puesto, que creo que para la plantilla que tienes es una buena fase de grupos la que ha hecho el conjunto macedonio. Totalmente. Yo creo que sensación positiva para el Pelister en esta fase de grupos. Pasamos al grupo A, que aquí hay mucha amiga y me quiero centrar principalmente en el duelo que hay entre la tercera y la sexta plaza, empezando con el Kielce de Tarandu Sevalle, que volvió a demostrar el muy buen estado de forma con el que ha vuelto tras el parón de Navidades, con ese triunfo por 39-33 ante Sporting de Portugal, dominando de principio a fin y colocándose a falta la última jornada como tercero de grupo. Sí, un poco lo que decíamos la semana pasada. Parecía que el Kielce estaba abocado a ocupar la sexta posición y todo ha cambiado drásticamente en la vuelta del parón. Además, recuerdo que la semana pasada decíamos que tenía ese partido contra el Sporting, que era muy importante, pero que llegaba con muchas bajas y que, bueno, que no iba a ser un partido sencillo para el equipo de Tarandu Sevalle, y la verdad que lo sacó de una manera fantástica. Fue realmente superior al Sporting y una victoria que le permite ya saber que va a estar por encima del conjunto portugués, con lo cual, aunque hay opciones de que sea tercero, cuarto, quinto, ya sabe que a la sexta posición no va a caer. Y el Sporting, que por momentos parecía que tenía serias opciones de pelear por la tercera posición, se ha descabalgado un poco y vamos a ver en esta última jornada, en donde tendrá que recibir al Bucarest y se supone que ganará ese partido. Luego vamos a ver en esos posibles dobles o incluso triples empates, a ver cómo se resuelven. Si mal no recuerdo, creo que el Sporting tiene opciones solo de escalar hasta la quinta posición. No he hecho los cálculos, pero me suena de ver una infografía de la Champions en la que exponían que en los posibles cruces el Sporting solo podría escalar la quinta posición.
pero lo que decíamos, al final uno no sabe al 100% qué zona del cuadro es la mejor, y más cuando hay tanto por decidir en la última jornada. En el grupo B que hablábamos antes, cuarta, quinta y sexta posición, no se sabe quién la van a ocupar. En este grupo, pues ni tercera, ni cuarta, ni quinta, ni en realidad sexta posición. Cuando uno mira el cuadro, aunque también es una ilusión de señalar un camino que sea más factible, curiosamente, por lo menos a mi punto de vista, el camino más asequible para estos equipos puede estar en la sexta posición, porque si tuviéramos que señalar, no siendo un equipo débil, el equipo más débil de FC Berlín, Aalborg, Barcelona, Magdeburg, sería el Aalborg, y además se enfrentaría al Wisla Plock. No es un rival cómodo, probablemente sea el rival más duro de PSG, Gudme y Pick Szeged, sin ninguna duda, por lo menos bajo mi punto de vista, pero la combinación de encontrarte con el Wisla Plock y luego hipotéticamente con el Aalborg, pues puede ser un camino más asequible que por el otro lado. Todo puede pasar, lo vemos cada año en la Champions League, pero hasta lo que hemos visto hasta el momento, FC Berlín, Magdeburg y Barcelona, parece que sí están con todos los efectivos, que están un punto por encima del resto. Sí, y eso también es importante para ver lo que pueda pasar en la última jornada. Hablábamos de esa lucha entre el tercer y sexto puesto, que se apretó todavía más si cabe con el triunfo del Nantes, ese 33-31 ante el Veszprém, y eso que los majeros se fueron 3 arriba al descanso, pero una gran actuación en la segunda mitad de los galos en defensa, sobre todo en ataque. Sí. Bueno, dio la vuelta al marcador y el partido como un calcetín, ¿eh? Sí, la verdad que ya han sido varios partidos en los que le ha pasado esto al Veszprém, que en el tramo final han conseguido darle la vuelta al partido. Otra vez, todo parecía que el encuentro iba a ser más o menos cómodo para el Veszprém, porque realmente había hecho méritos para que sí fuera, estaba siendo mejor que el Nantes. Llegó a ponerse con 6 goles de ventaja a falta de escasos 15 minutos. Hay una gran reacción del Nantes, le permite con un parcial de 7-1 empatar el partido. Otra vez una reacción del Veszprém con un parcial de 2-0. Ya parecía que otra vez podía encaminar a una victoria del conjunto húngaro, al que creo que tampoco veían con malos ojos además el empate, pero en los últimos 5 minutos pues todo saltó por los aires. El Nantes se encontró muy cómodo en defensa, por encima se cimentó ese buen trabajo defensivo en el espectacular partido que hizo Ivan Pesic, que hizo 16 paradas, cerca del 50%, estuvo espectacular, fue decisivo, y con un Nantes que en el tramo final pues bueno, pues fue capaz de generar buenas situaciones de lanzamiento, de meter goles cómodos y de conseguir una buena victoria. El Nantes y el Veszprém en la última jornada se tendrán que enfrentar al FC Berlín y al Aalborg. En cuanto uno ve la clasificación, pues son partidos complicados, pero bueno, no se juega nada. Me imagino que tanto Aalborg como Berlín más o menos se lo podrán tomar con una cierta calma. Sabemos que en el caso de Berlín es difícil que roten porque Git se lo suele querer jugar todo. Pero bueno, vamos a ver, todo puede pasar. Lo cierto es que viendo el calendario, lo normal es que el Kielce se asegure la tercera posición ganándole al Kolstad, y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver quiénes son son capaces de sacar resultados positivos de Veszprém y de Nantes en esos partidos duros que van a tener. Ante Aalborg y ante FC Berlín, que se enfrentaron esta pasada semana, con triunfo para los zorros en tierras nórdicas, 31-35 para ya asegurar la primera plaza del grupo. Y bueno, para confirmar lo que tú decías antes, Edu, que junto a Barça y Magdeburgo son los equipos más en forma día de la Liga de Campeones. Sí, para mí sin ninguna duda, ¿no? Creo que FC Berlín, Barcelona y Magdeburg son los que han demostrado una mayor solvencia. Ya el año pasado creo que fueron, bueno, quitaría el Magdeburg a pesar de que fue luego campeón en la previa de las eliminatorias. Creo que el Barça y el Berlín estaban siendo los mejores equipos. Luego el Magdeburg hizo una Final Four espectacular y podía entrar dentro de la normalidad. Habían tenido una temporada con muchas lesiones y que eso le produjo bastantes altibajos. Y luego Aalborg ha hecho una fase de grupos pues casi mejorable, ¿no? De hecho, quitando las 2 últimas jornadas, cuando ya se había asegurado la clasificación directa para los cuartos de final, tan solo había perdido un partido. Tiene buenos jugadores, yo creo que va a ser un serio candidato a la Final Four. No decimos
no descubrimos nada si decimos que los 4 equipos que se acceden a los cuartos de final por puntuación y por sensaciones son los grandes favoritos a llegar a la Final Four. Dicho esto, lo normal es que haya alguna sorpresa y que alguno de los 4 no llegue a la Final Four, porque es lo que ha sucedido en las últimas temporadas. Pues sí, vamos a ver qué pasa. Un grupo que también tuvo el otro día el triunfo de Dinamo Bucarest ante Costa para asegurar la 7ª plaza. Ya acabo brevemente, Edu, con la Liga Europea, ya con la confirmación de la eliminación tanto de Bidasoa como de Granollers. Bidasoa ya lo sabíamos que lo tenía complicado, mantuvo el tipo lo que pudo en Kiel. Granollers, por su parte, ese duelo ajustado ante Porto, que al final cayó cruz en esos últimos instantes y que, bueno, ya le elimina de cualquier tipo de opción que la podía haber tenido, aunque remota, para la última jornada. Sí, en las últimas semanas, a pesar de que quien más opciones tenía para clasificarse era el Granollers, estábamos diciendo que las sensaciones de Bidasoa, a pesar de las derrotas, estaban siendo realmente buenas, que el Granollers estaba dejando más dudas. Todo lo contrario, o por lo menos diferente, fue en la pasada jornada. El Bidasoa, yo creo que ya pensando un poco más en Liga, después del anterior tropiezo que había tenido contra el Balonmano Nava, se guardó un poquito más, no vimos ni de lejos la mejor versión del equipo de Alex Mozas, y un Kiel que además se guardó bastante, sabiendo que 2 días después tenía un partido de Bundesliga, se llevó la victoria con muchísima comodidad. En el caso de Granollers, pues lo peleó hasta el final. Es cierto que en la primera parte el Porto consiguió rentas positivas y parecía que podía indicarle a un partido cómodo, pero el Granollers de Rama no se dio por vencido en ningún momento, fue capaz de darle la vuelta al marcador, llegó a estar por delante y solo en el tramo final donde se le fue el partido. Pero bueno, yo creo que la imagen del Granollers fue mejor sobre todo el día de Elverum, sobre todo por momentos también en ese partido contra el Porto, aunque sabemos que fue un partido un tanto difícil de analizar, por un lado por las paradas de Granbach y por otro lado por las polémicas arbitrales que hubo. Y nada, pues bueno, los 2 equipos se despiden. Es una pena que al menos no hayamos podido meter desde el balonmano español a un equipo en la siguiente eliminatoria. El Granollers podía haber realmente estado, el Bidasoa era prácticamente imposible porque ha tenido un lado del cuadro durísimo. Lo hemos dicho aquí semana tras semana, que puede pasar que Montpellier y Flensburg y Kiel estén en la Final Four. Los 3 equipos han estado en la fase de grupos del Bidasoa en esta ronda principal. Y nada, pues bueno, pues despedir la competición por parte del balonmano español hasta la próxima temporada y esperemos que el año que viene sí que alguno de los equipos sea capaz de llegar hasta una ronda eliminatoria y acercarse a ese gran resultado, ese último gran resultado que fue el de Granollers hace unas temporadas, llegando hasta la Final Four. Sí, hasta ese subcampeonato. Así que bueno, hasta veremos. La final incluso, sí. Exacto, hasta la final. Así que bueno, veremos estos últimos partidos de este martes y ya a pensar en Liga para ambos equipos. Y nosotros, Edu, a pensar ya en esta última jornada de Liga Campeones que repasaremos la semana que viene para ver cómo nos queda también ese camino a Colonia y a ver cómo queda ese cuadro de eliminatorias. Sí, ya será tiempo más de casi de empezar a analizar lo que está por venir en las siguientes eliminatorias, que ya está, bueno, pues ya vemos cerca a Colonia y empieza pues lo verdaderamente bonito de la competición. Eso es, ha tocado disfrutarlo. Hablamos dentro de una semana, Edu, un abrazo. Un fuerte abrazo, Alfredo. Bueno, pues entramos en los últimos minutos del programa, tras, como siempre, analizar con Edu Obollo lo que nos ha dejado esta semana en la Liga de Campeones, también este vistazo a la EHF European League. Nos metemos ya en lo que se nos viene por delante de balonmano esta semana, que ya vuelven todas las competiciones, sobre todo las femeninas que han parado esta semana. Además, vamos a tener balonmano desde ya, los 7 días de la semana prácticamente, o mejor dicho, los 6 días de la semana, desde hoy martes hasta el domingo. Mucho balonmano y de mucho
interés, que después tenemos semana con parones y ya a partir de ahí ya tenemos unas semanas de un poco de locuras entre parones y vacaciones y demás. Pero ponemos en orden y empezamos precisamente con esto último que hemos hablado, con la IHF European League, para, bueno, ya está, sabemos que están los dos eliminados, pero bueno, para contar un poco cómo está la situación de los grupos de los dos equipos españoles y bueno, contar cómo van a cerrar su fase de grupos. El grupo 1, recordamos para que no recordara los partidos, el pasado martes ese Kiel 27, Irudek Bidasoa Irún 20 y además esa derrota de Bidasoa sumada al triunfo del Montpellier 35-32 ante el Flensburg Handewitt hace que el grupo 1 ya esté sentenciado matemáticamente. El Kiel va a ser el primero del grupo, sí o sí, 10 puntos. Segundo va a ser seguro Flensburg Handewitt con 6 puntos. Tercero va a ser seguro Montpellier, que tiene 4 puntos. Cuarto Irudek Bidasoa Irún con 0 puntos, porque aunque Montpellier gane en esta última jornada y pierda Flensburg, la diferencia de goles se la han quedado los alemanes. Última jornada, insisto, ya sin nada en juego. Los dos partidos a las 20:45, no menos cuarto de la noche este martes, el Irudek Bidasoa Irún Montpellier Handball y el duelo alemán entre Kiel y Flensburg Handewitt. Pasamos al grupo 2, donde el único que por desgracia ya no se juega nada es Granollers. Mira cómo están los resultados y lo que se nos viene. Elverum Handball 31, Aarhus 24 y ese comentado ya Porto 34, Flyking Balonmano Granollers 33, que deja el grupo, precioso, salvo porque Granollers está eliminado. Triple empate entre Aarhus, Elverum y Porto a 6 puntos, Granollers con 0 puntos, ya, mejor dicho, con 2 puntos ya eliminado. Cualquiera de los tres puede pasar como primero, que da billete directo a cuartos, o como segundo o tercero. Se van a jugar esas plazas de grupos. En esa última jornada, que va a ser hoy martes 7 menos cuarto de la tarde, con el duelo entre Flyking Balonmano Granollers y Elverum Handball en el palo de Sport de Granollers y el Aarhus Porto. Vamos a ver que hay cábalas que puede pasar cualquier cosa, así que estaremos muy, muy atentos. Al igual que vamos a estar muy atentos con la última jornada también de la fase de grupos de la Liga de Campeones masculina, la Machine Secret HF Champions League, también con no horario, pero sí días unificados. El grupo A, que tendrá su última jornada el jueves, 2 partidos a las 7 menos cuarto de la tarde, Kolstad Handball contra Industria Kielce y One Vespren contra Aalborg, y los otros 2 partidos del jueves a las 9 menos cuarto de la noche. Fuse Berlin contra Nantes y Sporting Club de Portugal contra Dinamo Bucuresti. Ya veis, los 4 equipos que están entre el tercero y el sexto puesto juegan en canchas distintas. Puede pasar de todo. Y en el grupo B, la última jornada se disputará el miércoles, 2 partidos a las 7 menos cuarto de la tarde, además con la lucha por los puestos intermedios en juego. Orlen Wisla Plock, OTP Panvik Szeged y GOG contra Zagreb, y a las 9 menos cuarto de la noche los otros 2 partidos con la lucha por el primer puesto en juego. Paris Saint-Germain contra Magdeburgo y Barça contra Eurofan Pelister. Así que estaremos muy atentos miércoles y jueves a la Liga de Campeones. Y al igual que vamos a estar muy atentos ya el fin de semana a las competiciones nacionales, con la Liga Nexus Energía Solar, que tiene su jornada 21ª este fin de semana, de viernes a domingo, antes de un parón por selecciones, ya voy avisando. 2 partidos para el viernes, a las 7 de la tarde, Cajasol Ángel Puente Genil contra Viveros Erol, Balonmano Nova, duelo directísimo por la permanencia. Y a las 8:30 de la tarde del viernes, ese horario que tanto gusta, la Furia con Kense, nótese la ironía, Revi Balonmano Cuenca contra Banca Ademar León. Para el sábado, 3 partidos, 5:30 de la tarde, Frigorífico El Morrazo Cangas contra Vasco Balonmano Torrevega, a las 7 Recoletas Atlético Valladolid contra Orneo Eón Alicante, y a las 8:30 de la tarde, partidazo en Arzalecu, en directo a través de las cámaras de Teledeporte, Irudek Bidasoa Irún contra Barça. Quedarán para el domingo 3 encuentros. A las 12:30 del mediodía, el Flyking Balonmano Granollers contra Sanicentro Balonmano Guadalajara. A las 4:30 de la tarde, Caserío Ciudad Real contra Abada Huesca, duelo también por la zona media-baja. Y a las 5:30 de la tarde, en el Santiago Monguán, Tubo Saranda Villaranda contra Dicorpebar Logroño La Rioja. Vamos con la Liga Guerrera Ciberrola, que va a volver esta semana con su jornada 22ª. Antes hay que decir que hoy martes se recupera el partido pendiente entre Replaza Betionac y Mecal Atlético Guardés a las 7 de la tarde. De la jornada 19ª, y ya el sábado y el domingo la jornada 22ª. 6 partidos para la tarde del sábado. A las 6 de la tarde tendremos el Superamara Velavera contra el La Prestigio y el KH7 Balonmano Granollers contra Replaza Betionac. A las 7 de la tarde, Grafometal Sporting La Rioja contra Cicas Lanzarote Ciudad de Recife. A las 7:30 de la tarde, 2 encuentros. 7:30 horario peninsular, 6:30 insular, el Rocasa en Canarias, Ático Balonmano Elche, y a esas mismas 7:30 el Morvedre contra Caja Rural Aula Valladolid. Quedará para las 9 de la noche el sábado
horario peninsular, 8 horario insular, el Zonzamas plus Car Lanzarote contra Costa del Sol Málaga. Y para el domingo, 2 menos cuarto de la tarde, a través de Teledeporte, Onoso Derby entre Mecal Atlético Guardés y Conservas Orbe Cendal, balonmano Porriño. Vamos con la división de honor femenina, que también vuelve esta semana tras el parón, con la jornada 20ª. Aquí quedan 7, contando con esta, para el cierre de la liga. Con 6 partidos para el sábado, 5 de la tarde, Anaitasuna contra Grupo USA en Mislata. A las 6, Caja Rural Cleva contra Vino Doña Beringuela, balonmano Bolaños. Y Solís, balonmano Pozuelo de Calatrava contra un Atlántico Pereda, además de la Asociación Deportiva Carballal contra Shark Colores Zaragoza. A las 7 de la tarde tendremos el Lanzarote Puerto del Carmen contra Lleida, Handball Club. A las 8:30 de la tarde, balonmano Casabadilla contra balonmano Zozo femenino. Y el domingo a la 1 de la tarde, partidazo en la Fuensanta entre Rajes y Pisur Córdoba y Lubas Global Ataque Oviedo, lo que es lo mismo, segundas contra terceras. Y acabamos el repaso, como siempre, con la división de honor plata masculina, jornada 24ª, con 7 partidos para la tarde del sábado. A las 6:30 tendremos el Fertevera Puerto Segundo contra el Tros Málaga. A las 7 de la tarde, dos partidazos con equipos aspirantes al ascenso. Hubo San Pablo Burgos 2031 contra Fundación Agustino Alicante y Ática 21 Hotel Solar Coruña contra Servigroup Benidorm. A las 7:30 2 partidos, Anaitasuna contra Club Balonmano Soria y el líder Cajasol Sevilla Balonmano Proin, que recibe aún muy en buena racha Blendios en Santander Ciudad. Ojo con ese partido. A las 8, Club Cine Colegio Los Hace contra Confía Basoviedo. 8:30 de la tarde, balonmano contra Zara Zaragoza contra Barça Athletic. Y el domingo a las 12 del mediodía en el Pabellón de los Sueños, Club Balonmano Covendas contra Trasmavi, Govicar, Citubo, Handball Club e Ibiza. Bueno, amigos, mucho balonmano tenemos esta semana por delante y que lo resumiremos como podamos en A la Madera en 2 horitas, que ya estamos cogiendo este gusto de las 2 horas del programa, porque cada semana hay más y más cosas y es que se está poniendo todo calentito. Amigos, nos vamos, no sin antes recordaros que nos sigáis a través de nuestras redes sociales de A la Madera de Pasión Balonmano, ya sabéis, en Facebook, Instagram, Twitter, Threads, ahí tenéis los contenidos de nuestro programa y mucha más información sobre balonmano. Enseguida veis las redes sociales de nuestro canal de YouTube. Los que nos ven en YouTube, ya sabéis, recordarle darle a la campanita, darle a me gusta al vídeo y, por supuesto, como siempre, gracias por estar ahí otra semana más, escuchando a través de todas las plataformas de descargas. Amigos, volvemos dentro de 7 días con todo lo que ocurra en el cierre de las fases grupo de las competiciones europeas y en las competiciones nacionales, que están cada vez más, pero que más calentitas. Gracias por acompañarnos, que tengáis una feliz semana, que sigáis disfrutando del mundo del balonmano. Chao.